Buenas tardes para todos. En nombre de la Presidencia y de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quiero darles una cordial bienvenida a este evento de educación médica continuada sobre el estado del riesgo cardiovascular. Conciencialmente creo que esta semana la hemos dedicado a un tema tan interesante. El día de ayer tuvimos otro webinar muy interesante y también bastante completo y este complementaría y ampliaría todo lo que se trabajó el día anterior. Entonces podemos denominar la semana del riesgo cardiovascular. Para el día de hoy tenemos 3 temas. El primer tema que estaría a mi cargo, que es la evaluación de riesgo cardiovascular. Posteriormente el doctor Mauricio Cárdenas, que es internista, cardiólogo, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, trabaja en la Clínica Los Rosales y es nuestro vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El tema muy interesante sería con estas guías de hipertensión arterial, cómo podemos integrarlas. Y el tercer tema es sobre actualización de dislipidemia, que estaría a cargo del doctor Gilberto Castillo, que trabaja en la ciudad de Cali, y en este momento él es encargado de la parte de educación médica de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Entonces vamos a tratar unos temas interesantes. Agradecerle a Laboratorios Escandinavia, ahora se llama Megalabs, y a Alberto Restrepo por el apoyo incondicional a la sociedad para que este webinar se diera. Voy a compartir pantalla para empezar el tema. Bienvenidos todos. Bueno, entonces es importante la estratificación del riesgo cardiovascular. Empecemos con una definición. Hablamos cuando nos preguntan qué es un factor de riesgo. Podríamos nosotros utilizar esta definición que es de la Organización Mundial de la Salud. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes que nosotros conocemos, siempre hemos hablado de los que llamamos nosotros tradicionales y que generan un peso importante, como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes, la dislipidemia. Algunos lo clasifican como modificables o no modificables, o prevenibles y no prevenibles. Pero a pesar de que nosotros pensemos que el tema es claro, revisando este tema, encontré esta frase de este autor en el cual nos comenta, el asunto sustancial es si estos criterios para el juicio causal, llámese fuerza de la asociación, consistencia, especificidad, secuencia temporal, gradiente biológico, plausibilidad biológica, coherencia, evidencia experimental y analogía, que todavía se siguen utilizando hoy en día explícitamente, servirían para establecer con seguridad una relación causal entre el factor estudiado y la enfermedad, o simplemente constituyen una mera aproximación o guía más o menos lógica, más o menos científica y más o menos útil. Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. El otro punto para clarificar y en el cual yo quisiera fortalecer que es importante en un grupo de pacientes nosotros realizar una estratificación de riesgo. En este estudio español, ellos encontraron que el 38% de los médicos calculaba el riesgo en más del 80% de los pacientes, con al menos un factor de riesgo. Y ellos encontraron que las principales barreras del médico, y eso lo vivimos día a día, puede ser la falta de tiempo. Posiblemente diría él, no tengo una calculadora para realizar esa estratificación de riesgo de acuerdo a los scores que vamos a mencionar. Alguien puede decir los datos no obtenidos de la población del médico entonces serán aplicables a mi población.
falta de información, posiblemente en ese escenario que falta una variable, él termina no haciendo ese ejercicio. Muchos dirían, yo no la necesito, yo con solamente entrevistar al paciente puedo hacer un cálculo al ojo. Muchas guías de prevención cardiovascular y me preguntaría yo, bueno, ¿cuál utilizo? O hay unas metas que posiblemente uno diría, ¿será real que yo puedo llevar un paciente a esas metas que recomiendan de acuerdo a ese riesgo? O posiblemente, que es lo que ojalá no sucediera y uno de los trabajos que estamos haciendo en la Sociedad de Cardiología es un buen entrenamiento para que el médico pueda hacer una estratificación de riesgo adecuado, para que no suceda que no entienda o no sepa transmitir para que el paciente modifique su conducta. O sea, esta estratificación de riesgo nos debe ayudar para poder tomar una conducta y que nuestro paciente se concientice de que si hay que hacer una modificación o hay que iniciar un tratamiento, se debe hacer. Entonces, es un tema bastante importante y esta parte quisiera compartirla. Es bastante básica, pero es importante tenerla en cuenta que cuando nosotros transmitimos esa información, que la transmitimos en porcentaje, porque es como se ha establecido de acuerdo a las recomendaciones, estamos hablando de probabilidad o lo llevamos en frecuencia para que sea claramente entendible. Entonces, cuando nosotros hablamos que tiene un paciente un puntaje de riesgo del 4%, la explicación que uno le puede transmitir a su paciente es que de 100 personas con las mismas características de factores de riesgo, ya sea con la edad, el género, la presión arterial, 4 tendrían un infarto o morirán por enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, que es el tiempo que se ha establecido en la mayoría de estos puntajes. Lo que tendríamos que también transmitirle a nuestro paciente es que no sabemos si él está en el grupo de los 4 o en el grupo de los 96, y no sabemos si en esos próximos 10 años pueden ser ese mismo día cuando él salga a la consulta, mañana, dentro de un mes, un año o dentro de esos 10 años. Entonces, claramente esa información y si él la entiende, podemos ayudar a modificar su riesgo. Pero también sabemos que esto es un modelo matemático que en algunos momentos puede ser impreciso y esas limitaciones debemos conocerlas. Muchas veces el cálculo de probabilidad no es exacto y podemos quedar el grupo médico a veces con alguna dificultad de acuerdo a si el paciente hace un evento, intenta predecir el futuro, se basa en factores de riesgo tradicionales, los eventos varían según la población del individuo. Un cardiólogo, el doctor Merchan, cuando analizamos este tema siempre decía, si no lo manejamos bien, puede ser una forma de desprestigio para el médico decirle que está bien y resulta que nos hace un evento, o lo contrario, le va a pasar algo y el señor regresa y dice, usted me dijo que estaba mal y no me ha pasado nada. Hay factores relacionados con el paciente, no se tomó la medicación, no se convenció que debería tomarse. Por eso, en esta situación debemos entender que no son precisos y que 1 más 1 no son 2, y muchas veces el paciente nos puede preguntar, doctor, está bien que el puntaje de riesgo, pero yo he escuchado que hay unos métodos diagnósticos en los cuales usted podría predecir que yo tuviera un riesgo cardiovascular, y es cuando aparece ese tema de la detección de aterosclerosis subclínica. Vamos a empezar con ese caso clínico. Esto es un paciente que tuve que dar un concepto, y vean lo interesante cuando no utilizamos adecuadamente los elementos diagnósticos que tenemos. Es un paciente que no tiene síntomas, muchas veces ahora está de moda muchos estudios de imágenes, y él asiste a una consulta para un concepto, él no fuma, y el temor que él tiene es que un amigo de trabajo se infartó. Tenía una presión arterial normal, el peso 85 con un índice de masa corporal de 28 y antecedentes familiares negativos para enfermedad coronaria, y tiene un electrocardiograma normal. Y el señor se presenta a la consulta y me dice, señor, a mí nadie me ordenó esto. Yo llegué y dije que quería tener un puntaje de calcio y aquí, doctor, está mi resultado. Y fue reportado con un score de calcio de 0. Entonces, él me hace las siguientes preguntas, o qué podríamos nosotros transmitir a este paciente. Decirle que usted tiene un puntaje de 0, o sea, quiere decir que su riesgo cardiovascular es 0. ¿Será necesario valorar otros exámenes? ¿O de pronto no se debe solicitar un puntaje de calcio sin haber realizado una evaluación clínica y unos exámenes básicos antes de establecer o pedirle este estudio? Entonces, en ese escenario yo le comenté, y ordenando la historia clínica, le dije, empecemos
desde el principio hicimos un examen físico, no tenía ningún estigma para pensar que tuviera algún tipo de dislipidemia alterada, la presión arterial normal, y dije, revisemos sus exámenes laboratorios y vean con lo que nos encontramos. Ese paciente tenía un LDL de 230, el colesterol de 324, unos triglicéridos de 264, una glucosa de 111 con una hemoglobina 1C de 5.63%. El resto del examen físico normal, un perímetro de la cintura de 95 centímetros. ¿Qué recomendación le damos a este paciente? Yo completé mi examen físico, dije, este señor tiene unos componentes del síndrome metabólico, triglicéridos elevados, el perímetro de la cintura mayor de 90 o 94, dependiendo de cuál esquema o cuál escala utilicemos, y glucosa en ayunas elevadas. Dije, habría que hacer una prueba de tolerancia a la glucosa para ver si está en un estado de prediabetes, llámese de tolerancia normal a la glucosa o una glucosa normal en ayunas. Y yo dije, yo sin ver ese puntaje de calcio de cero, este señor necesita dieta, ejercicio y unas estatinas de alta intensidad. Entonces uno dice, este señor necesitaba un puntaje de calcio. El puntaje de calcio, convencerlo, porque él había escuchado que cuando el paciente no tiene calcio en su parte coronaria, no tiene riesgo, y eso fue porque empezamos con estudios sin haber ordenado la parte de la historia clínica. Entonces, esto lo vamos a ver en las siguientes charlas, pero quiero estratificar o afirmar de que hay 4 grupos en los cuales ya sabemos que las estatinas tienen beneficios sin nosotros utilizar ningún puntaje de riesgo. En prevención secundaria, cuando ya sabemos que tiene una enfermedad cardiovascular. En adultos mayores de 21 años, si ya el LDL está mayor o igual a 190. Este paciente tenía ese LDL, o sea que no necesitaría ningún otro estudio adicional. Está el paciente diabético con esas edades, 40 a 75 años, o el paciente que no es diabético, que no tiene ese LDL, pero utilizamos un puntaje de riesgo y es mayor o igual al 7.5%. Y cuando revisamos a las últimas guías de prevención primaria publicadas el año anterior, nos refuerzan eso, el paciente que tiene un LDL mayor o igual a 190, que fue lo primero que debemos revisar pronto luego el examen físico, revisar su examen, necesita tratamiento con estatinas de alta intensidad. Y estaría el grupo de riesgo que llaman borderline o limítrofe o riesgo intermedio, en el cual la guía recomienda que pudiéramos ayudarnos con esta lista, en el cual aumentaría la posibilidad de que si los tiene, de que nosotros justificáramos adecuadamente las estatinas en ellos y dejaríamos ese puntaje, la estratificación o el puntaje o utilizar el score de calcio solamente cuando no podemos con estos elementos poder tomar una decisión. Y clásicamente esta guía dice que un score de 0, ojo, vea lo que dice, es de riesgo bajo, considere no estatina a menos que el paciente tuviera alguna situación. Si está entre 1 y 99, estaría a favor de las estatinas, especialmente si es mayor de 55 años, y si ese puntaje de calcio es igual a 100, y o de acuerdo al percentil, ese paciente necesitaría estatina. Entonces, podríamos decir y concluir con este caso clínico que no hacer un puntaje de calcio sin haber realizado previamente un examen físico, revisar los laboratorios básicos, y en algunos casos vamos a necesitar un puntaje, un score de riesgo para poder decir si ese grupo se justifica realizar este estudio. Otro caso, un señor de 50 años y una familia que depende de él, y la misma pregunta, ¿qué probabilidad tiene de morirse o presentar un infarto agudo del miocardio? Hay 3 escenarios que nosotros debemos tener claramente, es lo que llamamos nosotros prevención primordial, la prevención primaria y prevención secundaria. Vamos a centrarnos en este concepto de prevención primaria, principalmente en los pacientes asintomáticos, en los cuales deberíamos nosotros utilizar estratificación de riesgo para poder decidir qué conducta vamos a tomar, y vamos a ver ese concepto de aterosclerosis subclínica. Esta gráfica, que es el doctor Valentín Fuster, él trabaja mucho en este concepto de prevención primordial, y él dice que esa la debemos hacer entre las edades del nacimiento y los 25 años. El de 25 y 50 años hay que fortalecer la prevención primaria, y estaría mayor de 50 años, que él dice que ya este grupo tiene que tener enfermedad aterosclerótica y deberíamos pensar como una prevención secundaria. El contexto de tratar de nosotros verificar si el paciente tiene aterosclerosis subclínica es importante, y vemos que
es útil en algunos escenarios, pero siempre debemos ir dirigidos a tener una estratificación de riesgo, porque ya cuando el paciente hace un evento que es prevención secundaria, pero a veces llama la atención de que muchos pacientes asintomáticos o pueden hacer este evento cardiovascular o pueden presentar, el evento puede debutar como una muerte súbita, y por eso es que es interesante nosotros ayudarnos con estos scores. El otro escenario que a veces vemos, que ya sería otro en prevención secundario, es tratar de estratificar el riesgo de algunos pacientes ya conociendo que tienen enfermedad aterosclerótica, ver y ya determinar, y eso lo vamos a mencionar más adelante, es ver las características de la placa que pueden tratar de poder indicarme qué riesgo tiene esa placa de complicarse, principalmente poder diferenciar si es una ruptura de una placa o riesgo de romperse o erosionarse o un nódulo calcificado o ciertas alteraciones funcionales. Y por eso es importante tener en cuenta que se habla de ese paciente vulnerable, que es el que tiene todos esos factores de riesgo que ya hemos ido mencionando, incluyendo hipertensión, diabetes, el tabaquismo, problemas socioeconómicos, se menciona el tema de la microbiota intestinal, y ver que ese tiene una vulnerabilidad en su organismo y tiene una placa que también tiene un riesgo y que pues, sería interesante ubicar. Clásicamente nosotros conocemos estos puntajes, está Framingham, que incluye estas variables, edad, sexo, colesterol total, el HDL, tabaquismo, presión arterial sistólica, pero es importante saber qué es lo que nos indica. O sea, ellos estratifican un riesgo, y el riesgo de Framingham es de infarto del miocardio o mortalidad coronaria a 10 años. Está el score que se utiliza en Europa, escalas del ACC. Existen otras escalas como PROCAM, Reynolds, que utiliza la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Es importante conocerlas, familiarizarnos con ella, pero deberíamos nosotros tener alguna que nos orientaría sobre el riesgo de nuestro paciente. Entonces, las guías que recomiendan que en prevención primaria calcular el riesgo de eventos cardiovasculares es una propuesta como una recomendación clase 1 con un nivel de evidencia B o C. En Colombia se recomienda calcular ese riesgo y se propone ese Framingham validado, ya ustedes de pronto ya lo han escuchado y lo han revisado por un trabajo que se realizó previamente y está publicado, y es tomar ese puntaje y hacerle un factor de corrección, que ya ese trabajo se hizo, es multiplicarlo por 0.75 y con eso dar una recomendación. Eso en el 2015 salió publicado, ahí está la guía de práctica clínica para la prevención, que participaron el doctor Muñoz, el doctor García, el doctor Álvaro Ruiz, el doctor Asner, el doctor Merchán, por mencionar los que aparecen, y eso también se trasladó a una guía de práctica clínica que trabajó también y se trabajó con el Ministerio de Salud. Entonces, en este escenario, si nosotros quisiéramos aplicar ese puntaje, necesitaríamos tener otros elementos como la presión arterial, colesterol, para tratar de nosotros estratificar nuestro paciente. Entonces, esa es la última guía de prevención primaria. Lo refuerza que entre 40 y 75 años es bueno utilizar una escala de riesgo para tratar de establecer a 10 años cuál es el riesgo que este paciente tenga algún problema. En el escenario de nuestro paciente está entre 50 y 54 años, eso da un puntaje de 6, esto lo vamos a realizar rápido, el HDL de lado 2, colesterol total entre 200 y 239,3, la presión sistólica entre 130 y 139, y el paciente es fumador, eso le da 15, y ese 15 le genera un riesgo del 20% a 10 años. Pero si utilizamos la recomendación que tenemos por las guías del ministerio y lo publicado en la Sociedad Colombiana de Cardiología en la revista, eso le daría de 20, pasaría a 11.5 o 12%, que es lo que le comentamos, y le diríamos que de 100 pacientes con esas características de usted, 12 van a ser un infarto o morir por un infarto en los próximos 10 años, y ese es el mensaje que habríamos que transmitir. Ahora, ¿cuál es la estratificación? Las últimas guías de las guías del ACC y el AHA hablan de esta estratificación y colocan el bajo riesgo menor del 5%, el riesgo limítrofe entre 5 y 7.4%, riesgo intermedio entre 7.5 y 19.9 y el alto riesgo mayor o igual al 20%. O sea, nuestros pacientes en teoría estarían en un riesgo intermedio. Hay otros puntajes de riesgo como
este que salió publicado también recientemente y es del Colegio Americano de Cardiología. Yo hice el ejercicio. Lógicamente ellos tienen una advertencia de que esto puede variar de acuerdo a las poblaciones, debe ser validado en la población, pero cuando uno lo aplica, y uno puede decir que no lo puede aplicar, sino que tiene que conocer las limitaciones. Por ejemplo, ellos establecen de que dependiendo de los grupos étnicos puede uno sobrevalorar o subvalorar el riesgo de los pacientes, pero para este escenario vean que colocando la presión arterial sistólica, la historia de diabetes, que es no fumador, nos da 13.3%, que es un riesgo intermedio muy parecido a lo que nos dio cuando hicimos la escala utilizando el factor corregido. El Ministerio de Salud colombiano también trabajó esta estrategia, conoce tu riesgo, peso saludable. Muchos colegas de la Sociedad Colombiana de Cardiología colaboraron en esta propuesta del Ministerio de Salud en la antigua administración, y ellos lo que hicieron es integrar una calculadora con estas variables, y de acuerdo a las variables integraron la probabilidad que podemos calcular el riesgo que tiene ese paciente de diabetes, porque utilizaron en esa elaboración el score de Finish para establecer ese riesgo de diabetes. También integraron variables para hacer el cálculo de predicción de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, las tablas de predicción de riesgo de Framingham, que hay que hacer la corrección. Puede usted calcular el índice de masa corporal y el perímetro abdominal para hacer un diagnóstico de sobrepeso, de obesidad, obesidad abdominal. De acuerdo a las preguntas establecidas, ustedes ven ahí de que da un aporte bastante importante. Les invito a corregir, creo que es un trabajo interesante, y vea todo lo que aporta riesgo de diabetes, riesgo cardiovascular, estratifica si el paciente tiene sobrepeso, obesidad o tiene algo de desnutrición y obesidad abdominal. Las guías 2019 que fueron publicadas recientemente, ellos fortalecen mucho el cálculo de riesgo por el score. Yo ahí hice el ejercicio y nos da también un riesgo intermedio con nuestro paciente, y ellos establecen también esta clasificación que ustedes conocen de muy alto riesgo, dependiendo de otras variables, incluyendo la utilización del score de ellos, que cuando es más del 10% establecen que es de muy alto riesgo, y ellos clasifican riesgo moderado, riesgo bajo, y es interesante para tomar la conducta. Entonces, cuando el paciente está en esa población, y estas guías vienen de años anteriores, y ellos establecían de que cuando es mayor o igual al 7.5% a 10 años, recomendarían el inicio de terapia con estatinas. Las guías de 2019 también lo hacen, pero promocionan de que cuando estamos en riesgo intermedio, vean ustedes que ellos dirían que el paciente podíamos utilizar una estatina de moderada intensidad. Esto lo podríamos tratar más adelante. Estos son los factores que pueden ayudar a tomar esa decisión. Entonces, en ese escenario de 5 y 7.5%, en algunos pacientes necesitaríamos estos factores que pueden contribuir a tomar la decisión de que necesitaríamos tratamiento con estatinas, o en algunos, ahí sí el score de calcio, el puntaje de calcio pudiera ayudarnos. Tratar de establecer esta parte de prevención primaria utilizando esta escala de riesgo nos va a ayudar a ver qué límites de estatinas vamos a llevar los pacientes, qué estatina vamos a utilizar, a qué intensidad y a qué valor lo vamos a llevar, que esto se va a comentar en las próximas guías. Entonces pasamos al otro concepto, y es, bueno, ¿cómo podríamos nosotros determinar aterosclerosis subclínica? Llámese enfermedad coronaria, compromiso de la aorta, un aneurisma aorta abdominal, compromiso de las carótidas, enfermedad arterial periférica, y aparecen otras estrategias que a veces las guías recomiendan, no las hacemos, pero que nos podrían ayudar. Por ejemplo, un paciente que tiene un índice tobillo-brazo menor de 0.9 ya tiene enfermedad arterial periférica, y eso ya lo convierte en prevención secundaria. Encontrar, ya no se recomienda de manera rutinaria el grosor íntima media, pero encontrar aterosclerosis o una placa en un ultrasonido carotidio sí ya establece también un puntaje de riesgo y la utilización de estatinas, y el calcio coronario. Por eso las guías recomiendan que en algunos escenarios especiales determinar, ya sea a nivel femoral o carotidio, una recomendación 2A, eso podría ser modificar el riesgo de bajo y ponerlo de mayor riesgo, el de bajo a moderado o el de moderado a alto riesgo. Lo mismo el score de calcio. Entonces, el score de calcio en algunos escenarios sí podría ser útil,
principalmente en esa población de riesgo intermedio, principalmente para fortalecer el tratamiento de prevención con estatinas y además de corrección de los otros factores de riesgo, porque el paciente que ya tiene un riesgo mayor del 20%, la recomendación es estatinas y como es un paciente ya de alto riesgo o muy alto riesgo, los niveles deben ser menores de 55. Si el paciente de bajo riesgo, posiblemente no. Entonces ese riesgo intermedio o borderline o intermedio es en el cual en algunos escenarios el puntaje de calcio nos puede ayudar y por eso en la misma guía nos dice de que si nosotros quisiéramos justificar un score de calcio, en estas poblaciones pudiera tener una utilidad. Pacientes resistentes al inicio de estatinas, quienes desean entender su riesgo y potencial beneficio de manera más precisa de la utilización de este medicamento. Pacientes preocupados de la necesidad de reiniciar estatinas luego de descontinuarlas por algún síntoma muscular. La población de esta edad con pocos o ningún factor de riesgo y desean conocer si ellos se beneficiarían con estatinas o la población que les dije yo de 5 a 7.5% con factores de riesgo para valorar la necesidad de este tratamiento. Ya para justificar el score de calcio hay diferentes estudios como este que fue el estudio cardio, y sí sabemos de que en esta población de riesgo intermedio tener un puntaje de calcio elevado nos ayuda a reestratificar nuestro paciente para beneficiarlo de un tratamiento complementario, incluyendo las estatinas, también el score de mesa, y ya existen unos puntajes en los cuales además de los factores que conocemos como el género, la edad, la raza, si es diabético o no, incluyen el puntaje por el score de calcio y ayudan a mejorar esa estratificación de riesgo en esa población. Hay unos umbrales en otros escenarios que se va a mencionar más adelante y los utilizamos también. Por ejemplo, las guías iniciales en 2017 que salieron de hipertensión, en ese paciente de hipertensión arterial en el cual está en una etapa 1, tener una estratificación de riesgo le puede ayudar a poder decir cuál es el paciente que necesitaría, además de la intervención, un tratamiento médico. Entonces, ya para terminar, es importante, y esta tabla intenta agrupar todo, de que sabemos de que hay una población, que es el paciente que tiene un LDL mayor o igual a 190, no hay que hacerle ninguna valoración de riesgo como nuestro paciente y claramente se beneficia de estatinas de alta intensidad, el paciente diabético, y ese grupo en el cual no clasifica y está entre 40 y 75 años y sus niveles de LDL están mayor o igual a 70 y menor de 190, sin diabetes, hay que hacerle esa estratificación de riesgo y ese grupo de pacientes que está borderline o riesgo intermedio, si no logramos concretarlo con estas situaciones especiales como síndrome metabólico, enfermedad renal, historia familiar de enfermedad coronaria prematura, en algunos escenarios el puntaje de calcio nos puede ayudar. Ya de manera final, ¿cuál sería el futuro? El futuro posiblemente podría ser, complementando la parte clínica, la utilización de estas nuevas tecnologías para poder identificar con todo lo que sabemos de inteligencia artificial, poder establecer claramente algunas variables a nivel del angioTAC coronario, resonancia magnética, tratar con el angioTAC coronario reserva de flujo fraccional o tomografía con emisión de positores para ver qué riesgo tendrían ese grupo de pacientes, y ya entraríamos a una fase más avanzada que es cuando ya el paciente tiene algunas placas y que nosotros quisiéramos identificar si esas placas tienen algún riesgo. Y entonces aparecen estas modalidades que en un futuro posiblemente pudieran tener una ventaja, pero el gran problema de todas estas situaciones tratando de establecer ya riesgo de complicaciones de estas placas es que su valor predictivo positivo, vean ustedes, es muy bajo. O sea, cuando el valor predictivo, cuando es normal, perfecto, pero cuando aparece algo que esto nos diga que va el paciente a presentar un evento, es la gran dificultad. Entonces, por ejemplo, este estudio que no es nuevo, que es el PROSPECT, que establecía, por ejemplo, la carga de placa mayor o igual 70% como riesgo, establecer el área luminal mínima menor de 4 milímetros de la placa, o tratar de establecer por histología virtual
si el paciente lo que tiene es un fibroateroma de capa delgada que es de alto riesgo, son las variables interesantes que en un futuro se puede dar a conocer. Por eso podríamos decir que estas imágenes no invasivas nos aportarían informaciones para identificar pacientes de riesgo, mientras que las invasivas pueden llegar más lejos en estratificar pacientes con enfermedad coronaria sintomática. Es probable que las fuerzas biomecánicas de la placa, en sinergia con rasgos anatómicos y rasgos bioquímicos de la placa vulnerable, promuevan esta estabilización, y sería interesante conocer para poder decir cuál es el paciente que va a presentar eventos. Y nuevas modalidades de imágenes, catéteres multimodales, imágenes híbridas, en conjunto con un procesamiento de dinámicas de fluidos computarizados que están en desarrollo, mejoren esa exactitud y la predicción de esos eventos clínicos. Eso está por determinarse. Entonces, como conclusiones, para dar paso a mis colegas, las diferentes guías de práctica clínica recomiendan utilizar un puntaje de riesgo. En nuestro país, si nuestro grupo se puede familiarizar con el puntaje Framingham corregido, es una buena opción. Debemos entender y transmitir de manera adecuada el riesgo a nuestro paciente para que cumpla con las recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas. Si el médico entiende bien la información, la puede transmitir de manera adecuada. El puntaje calcio coronario ha emergido como un buen predictor en pacientes asintomáticos, capaz de agregar una información adicional, pero no es de rutina y lógicamente no recomendamos utilizarla sin antes hacer una estratificación de riesgo. En un futuro no lejano, el avance en las modalidades de imágenes soportado en la inteligencia artificial nos llevarán a la llamada medicina de precisión, detectando placas de alto riesgo en pacientes vulnerables para iniciar un tratamiento temprano y dirigido de acuerdo a las características del paciente. Inteligencia artificial y medicina de precisión. Interesante. Muchas gracias. Entonces doy paso. Voy a suspender acá. Al doctor Mauricio Cárdenas, como lo presenté, para tratar un tema que siempre va a ser importante, ya que es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, que es la hipertensión. Entonces, bienvenido, Mauricio, que es nuestro vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Buenas noches, Fernán. Muchas gracias y gracias a todos por la compañía en esta noche. Vamos a comenzar con un caso de un señor que antes de comenzar la pandemia asistió a un chequeo. Es un paciente asintomático, sin factores de riesgo, y en un chequeo rutinario le encontraron una tensión arterial de 138/86. Es un paciente bastante juicioso, se consiguió un monitor de presión arterial validado y calibrado, y él consecutivamente y en varias oportunidades con toda la técnica se continuó tomando la presión arterial y siempre le salía una cifra similar a la que vemos en pantalla. Como lo cogió la pandemia, el paciente decide hacer teleconsulta y obviamente lo primero que hace es contactar a un médico americano muy experto, y este médico le dice, pues mire, usted tiene una presión arterial mayor a 130/80, definitivamente usted es una persona hipertensa. Él no quedó muy conforme y decide hacer otra consulta con un colega muy reconocido aquí en Colombia y otro en España, y ellos en forma concreta le dicen, vea, la presión arterial para decir que una persona es hipertensa es 140/90, usted lo que tiene es tensión arterial normal alta, y vamos a hacer una serie de modificaciones a sus hábitos de vida. Obviamente el paciente queda confundido, así como muchos de nosotros quedamos confundidos cuando empezamos a ver publicaciones de guías que son discordantes cuando uno las mira a primera vista. En los siguientes minutos vamos a ver cómo estas guías se pueden integrar de tal forma que, digamos, extrapolando simplemente lo que enuncian, vemos que al final confluyen en unos aspectos muy particulares y consistentes respecto al tratamiento de los pacientes hipertensos. Para esta charla no tengo conflicto de intereses y lo primero es definir qué es hipertensión arterial. Y esta es la definición posiblemente que más se ajusta a lo que nosotros debemos hacer día a día. Hipertensión es aquel valor de presión arterial sistémica a partir de la cual una intervención que la reduzca disminuye los daños sobre el sistema circulatorio y
los daños de órgano blanco, es decir, disminuye desenlaces clínicos. La cifra para la gran mayoría de las sociedades está establecida como una presión arterial mayor a 140/90 y en 2017 la Asociación Americana de Corazón nos sorprende proponiendo una cifra umbral o límite de 130/80 para decir que una persona era hipertensa. Sin embargo, a pesar de la discusión, vamos a ver cómo el enfoque terapéutico es muy similar en esa franja de pacientes que tienen la presión arterial entre 130 y 139 y 80/89. Hay unas guías publicadas recientemente de la Sociedad Internacional de Hipertensión que le dan un espaldarazo a la guía europea, a la guía colombiana, a la guía NICE, y ellos proponen mantener como cifra para definir hipertensión arterial la presión arterial de 140/90. ¿Cómo se la clasifican? Esto ya por todos es conocido, la clasificación de la guía europea, obviamente la clasificación de los americanos, y la Sociedad Internacional de Hipertensión propone una clasificación un poco más parecida a la americana, pero cambiando el umbral. Vemos que ellos dicen que un hipertenso es aquel paciente que tiene presión arterial mayor a 140/90, estadio 1 entre 140 y 159 y diastólica de 90/99, e hipertensión estadio 2 mayor sistólica de 160 y diastólica mayor a 100. Y la presión normal la consideran menor a 130/85 y la franja que está entre 130 y 139 y 85 y 89 la consideran como pacientes con presión normal alta. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Y aquí es muy importante ver cómo la herramienta fundamental para hacer diagnóstico de hipertensión, incluso para tamizaje, es la medición aislada o la medición en consultorio. Sin embargo, desde hace varios tiempos, las diferentes guías se han venido manifestando en la necesidad de utilizar métodos de medición continua o consecutiva, como es el monitoreo ambulatorio de presión arterial y la automedición en casa. Muy importante resaltar que cuando uno hace medición aislada en consultorio o hace automedición en casa, se deben cumplir muchas características para que esa medición sea lo más fidedigna posible. El paciente tiene que estar bien sentado, con su espalda apoyada, con el brazo apoyado, con el brazalete a nivel de la porción media a nivel de la altura del corazón, y muy importante tratar de utilizar tensiómetros que sean validados, y ahorita les voy a compartir una página donde ustedes pueden encontrar monitores, automonitores que son validados, y eso nos garantiza que la medición sea mucho más adecuada. Aquí vemos en extenso, todas las características que debe guardar una medición para que sea apropiada y la recomendación de la página que se puede consultar para ver qué tensiómetros y qué monitores son adecuados para utilizar en nuestros pacientes. Es una página bastante amigable. Vemos que no solamente nos dice qué tipo de monitores hay literatura sobre las diferentes guías de hipertensión, consensos, técnicas de medición, cursos. Realmente vale la pena navegarla y consultarla. Vamos a hacer un ejercicio y aquí yo les preguntaría, ¿quiénes de ustedes se pueden imaginar cuál es el desenlace de esta jugada? De pronto los que necesitamos usar gafas decimos, no, eso está muy pequeño, ampliemos la imagen, y cuando la ampliamos la imagen decimos, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sucederá en esta jugada? Posiblemente algunos dirán, hay lesión del jugador uruguayo, lesión del jugador colombiano, o ninguna de las anteriores. De pronto los expertos en fútbol van a llegar a una conclusión con solo ver esta foto, pero cuando uno ve una foto así, eso es más o menos lo que nosotros vemos cuando hacemos una medición aislada de tensión en consultorio. Es un momento en el cual el paciente puede estar influido por muchos factores, ayuno, vejiga llena, estrés, tensión, urgencia por llegar a la consulta, y realmente no es una medición adecuada para, digamos, certificar que un paciente es hipertenso. Por eso la recomendación de la guía internacional es hacer la medición en forma apropiada, más de 2 mediciones consecutivas con valor mayor a 140/90 en diferentes momentos, y obviamente lo recomendable o lo óptimo es hacer medición en los 2 brazos. Pero yo podría extender esa observación, y si yo les muestro esto, posiblemente muchos ya van a saber qué sucede en la jugada, y esto es lo que nosotros logramos hacer cuando hacemos un automonitoreo en casa. Hacemos muchas más mediciones, nos permite evaluar el comportamiento de la presión arterial en diferentes momentos del día y en diferentes ambientes, y seguramente la idea que vamos a tener del comportamiento de la presión arterial del paciente es mucho más fidedigna. Pero lo ideal es tener toda la película y obviamente ojalá en video, pero si ustedes ven todo este fotograma, esta secuencia, ya sabrán que estamos ante el video del mejor gol del Mundial del 2014. Y esto es lo que haría el monitoreo ambulatorio de presión arterial.
Diferencias claras, obviamente para el tamizaje, para la detección temprana en la comunidad, pues obviamente solo nos sirve la medición casual que se puede hacer en comunidad o en consultorio, pero para el diagnóstico, la evaluación del tratamiento y la predicción de eventos cardiovasculares, las tres herramientas son buenas y las tres herramientas son importantes. Sin embargo, la medición aislada en consultorio digamos, no nos permite ver otros diagnósticos como la hipertensión de bata blanca, la presencia de hipertensión enmascarada o algunas variables como el ascenso matutino de la presión arterial, que es muy importante en la predicción de eventos, el comportamiento o el descenso fisiológico nocturno de presión arterial, cosa que sí nos permitiría hacer el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Por eso, las diferentes guías, y aquí es para resaltar una recomendación, me disculpan la diapositiva en inglés, la guía de la Sociedad Internacional hace recomendaciones que son esenciales, las cuales vamos a encontrar en fondos verdes, y recomendaciones que son óptimas, es decir, cuando uno cuenta con todo el recurso. Y ellos proponen simplemente que uno haga mediciones en consultorio y si algún paciente tiene una presión arterial menor a 135/85, simplemente hace un seguimiento, hace una vigilancia y monitorea al paciente cada 3 años. Pero si el paciente en algún momento tiene una medición mayor a este valor y lo catalogamos como un paciente con tensión normal alta o un paciente con sospecha de hipertensión, lo ideal y lo óptimo es hacer automonitoreo en casa o un mapa. Y esto se debe hacer obviamente con dispositivos totalmente calibrados y que tengan un buen desempeño. ¿Cómo se define la hipertensión arterial? La definimos como una cifra, eso es para los americanos, de 130/80, y simplemente coloco la tabla para aquellos que siguen a la guía americana, tengan en cuenta cuáles son los valores de referencia que tendrían que utilizar para catalogar a un paciente como hipertenso en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y esto es basado en una observación de un estudio relativamente pequeño, pero ellos proponen que el mapa en la fase diurna sería 130/80, en la fase nocturna cifras mayores a 110/65 y en el promedio de las 24 horas 125/75. Para los que digamos, somos más afines a la guía europea, a la guía colombiana y a la reciente guía internacional, que decimos que es hipertenso, aquel paciente que tiene cifras tensionales mayores a 140/90, las cifras en el monitoreo serían en el promedio de 24 horas mayor a 130/80 y en la fase diurna mayor a 135/85. Y en el automonitoreo en casa, que es una herramienta que hay que empezar a utilizar, cifras mayores a 135/85 en el promedio serían diagnósticas o confirmatorias de hipertensión arterial. Sabemos esto, pero lo más importante es saber que cada vez que nosotros logramos reducir las cifras de presión arterial, estamos impactando en desenlaces cardiovasculares. Por cada 10 milímetros de mercurio que desciende la cifra de presión arterial sistólica, se pueden reducir en 20 o 25% los eventos cardiovasculares mayores. Y eso está comprobado en este metaanálisis de más de 600,000 pacientes publicado en Lancet de 2016, en el cual vemos que por cada 10 milímetros que se reduce la presión arterial sistólica, logramos una reducción de riesgo del 20% de los eventos cardiovasculares mayores, 27% de reducción de eventos cerebrovasculares y una reducción de falla cardíaca del 28%. Esta reducción es consistente incluso para mortalidad y en lo único que falla, pero por poquito, es en la reducción de desenlaces renales. Sabiendo esto, uno debería pensar que no deberíamos estar ante este cuadro. Fíjense que esto es una publicación extrapolada del estudio PURE, 7.500 pacientes incluidos en Colombia, y la tasa de conocimiento de hipertensión en nuestro país es muy mala. 1 de cada 2 pacientes está por ahí por el mundo sin saber que es hipertenso. Tratamos solamente la mitad de esos pacientes y los controlamos muy mal. En la población urbana el 18% y en la población rural solo el 13% de los pacientes hipertensos confirmados está controlado. ¿Y cuáles son las barreras? ¿A qué se debe que los pacientes no lleguen a metas? Posiblemente hay barreras propias del paciente, pacientes más hipertensos, más obesos, pacientes con hipertensión resistente. Hay barreras del sistema de salud que nos encanta echarle la culpa al sistema, pero hay muchas barreras que dependen de nosotros. Aquí hay una lista, de una innumerable lista de posibles factores. Entre esas aparece la confusión de las guías y es obviamente más importante que definir cuál es la guía que dice la verdad absoluta, es saber qué guía voy a aplicar y saber que yo debo tratar de llevar mi paciente a metas. Y ahorita cuando veamos y hablemos de metas, vamos a ver que independiente de la definición de hipertensión, las metas sí son muy parecidas para las diferentes guías. Y existen otras barreras que se pueden obviar con el uso de una terapia combinada, como es el costo, los eventos adversos, la pobre adherencia a la terapia
y es muy importante resaltar que el principal factor determinante de un inadecuado control de la presión arterial es la falta de adherencia. Y eso se puede modificar con terapias mucho más confortables y la tableta en dosis fija combinada. Ya desde el punto de vista de abordaje terapéutico, fíjense que los americanos, para aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial estadio 1, es decir, tensión arterial de 130 a 139, 80 a 89, ellos proponen que evalúe si hay factores de riesgo cardiovascular asociados presentes o si hay enfermedad cardiovascular aterosclerótica o un factor de riesgo o una calificación de riesgo mayor al 10%. Si eso no es así, el paciente va en terapia no farmacológica, resaltando que en todas las guías vamos a ver que todo parte de promover cambios terapéuticos del estilo de vida o lo que en la Fundación Colombiana del Corazón nosotros proponemos como la cultura del cuidado. Reevaluar al paciente cada 3 a 6 meses, que esté en metas, pero si el paciente tiene alguno de estos factores, debe iniciar terapia farmacológica en forma temprana. Esto para la franja de pacientes que serían hipertensión estadio 1, que para los europeos serían pacientes con presión arterial normal alta. Y vemos qué proponen los europeos. Obviamente, después de estadio 1, tratamiento con cambios terapéuticos del estilo de vida, terapia farmacológica de acuerdo al perfil de riesgo, pero en este paciente que tiene tensión arterial normal alta, recomiendan cambios terapéuticos del estilo de vida e iniciar tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo cardiovascular o riesgo muy alto. O sea, los clasifican diferente a los americanos, pero los tratan igual. La guía internacional, ¿qué nos propone? Nos dice, parta cuando haya confirmado el diagnóstico de hipertensión arterial, de modificación del estilo de vida, cultura del cuidado, y si el paciente tiene una presión arterial estadio 1, evalúe digamos, el riesgo del paciente. Si el paciente tiene riesgo alto o tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica, presencia de daño de órgano blanco, diabetes, inmediatamente lo ideal sería, o en el grado óptimo de recomendación, empezar terapia farmacológica. Si el paciente no tiene ninguno de estos factores de riesgo, uno podría evaluar de acuerdo al recurso si existe disponibilidad limitada o no al fármaco. Si eso es así, insisten en que uno puede extender los cambios terapéuticos del estilo de vida 3 a 6 meses tratando de que el paciente se controle con estos. Si no, o si el paciente está en el mundo ideal y tiene riesgo moderado o bajo, hay que considerar el uso de terapia farmacológica. Obviamente el paciente que tiene hipertensión estadio 2 debe empezar en el mundo ideal, o sea, la recomendación esencial y óptima debe ser inicie terapia farmacológica sobre los cambios terapéuticos del estilo de vida. Ahora viene la parte de metas. Yo tengo ya definido a quién tengo que tratar, pero hasta qué punto debo tratar mi paciente. Y obviamente cuando vamos a hablar de metas, lo ideal es que hagamos un abordaje individualizado. No es lo mismo tratar pacientes de raza negra. Es claro que nosotros siempre que logramos reducciones de presión arterial en un paciente hipertenso vamos a tener reducción de desenlaces, pero lo importante es preguntarse el cómo y el cuánto y en quiénes. Entonces, un paciente de raza negra posiblemente se tenga que abordar en forma diferente a un paciente obeso con síndrome metabólico o a un paciente anciano mayor y frágil en el cual posiblemente las cifras de presión arterial se tienen que modificar y la meta es totalmente diferente. Es decir, así nosotros queramos dar unas cifras fijas, siempre hay que individualizar el abordaje terapéutico del paciente. ¿Cuáles serían las metas? Si antes del 2017 era muy fácil, todos los pacientes tenían que estar con cifras de presión arterial menor a 140/90, aparece el estudio SPRINT, aparecen otra serie de soportes que nos hablan posiblemente de ir más abajo. Sin embargo, vemos que las guías que recomiendan cifras de 130/80 siempre lo hacen evaluando unos factores como la edad, fragilidad del paciente y presencia o no de comorbilidades. En términos generales, para la gran mayoría de comorbilidades, la cifra ideal de presión arterial es menor a 130/80, pero como lo menciona la guía europea, siempre podría irse un poco más abajo siempre y cuando el paciente lo tolere. O sea, fragilidad, tolerancia, contexto individual, ideal 130/80, pero nunca inferior a 120/70. Y así lo propone la guía internacional, es una reducción de entrada menor a 20 en la reducción sistólica, 10 en la diastólica para llegar a esa meta de 140/90 inicial, pero si el paciente es un paciente menor de 65 años y tolera adecuadamente el tratamiento, lo ideal sería llevarlo a 130/80, pero nunca más allá de 120/70. Por el contrario, si el paciente es mayor de 65 años, la presión o la meta inicial sería 140/90
y uno puede evaluar, de acuerdo a características propias del paciente, fragilidad, comorbilidades, si puede ir un poco más allá, de acuerdo a la tolerancia y el contexto del paciente. Y una vez establezcamos el tratamiento, debemos estar evaluando el cumplimiento de la meta cada 3 meses. Meta propuesta, 130-80, pero existiría una meta alterna para un grupo de pacientes que podría ser 140-90, nunca menor a 120-70, y lo más importante no es qué tan intenso sea el tratamiento, sino hacerlo de la forma más rápida posible para que el paciente llegue en forma más temprana a metas, que es lo que realmente impacta en desenlaces. ¿Cómo hacerlo? Y aquí es muy importante resaltar que hoy en día ya es mucho más frecuente o mucho más común que las diferentes guías propendan por terapia combinada en forma temprana, y obviamente comenzando con 2 grupos de agentes terapéuticos en primera línea, que son los inhibidores de la ECA o bloqueantes de receptores de angiotensina, asociados, en caso de que sea necesario, a bloqueantes de canales de calcio, tratando de llevar al paciente a meta, evaluando en forma periódica, y si el paciente no cumple esa meta, se evalúa, y la siguiente terapia sería utilizar un agente diurético. Si el paciente no tiene meta con esos 3 agentes, estas 3 líneas de tratamiento, evaluar la presencia de hipertensión resistente, y ahí sí es necesario utilizar el mapa, buscar el fenotipo de hipertensión que tiene el paciente para tratar de hacer ajustes mucho más dirigidos a la hipertensión, y de esta forma lograr control, y se adicionaría un agente antialdosterónico, que en este caso sería espironolactona. En ese sentido, la guía internacional propone, y esto es muy parecido a lo que propuso la europea, a las guías NICE, y es iniciar con terapia combinada en dosis bajas, y aquí es muy importante la terapia combinada en una sola píldora. Esto nos favorece la adherencia, y tenemos un estudio realizado en Colombia, el estudio HOP4, en el cual cuando nosotros quitamos las barreras de acceso a la terapia farmacológica, poniendo a disposición del paciente terapia en tableta de combinación, entregándole al paciente la medicación y facilitando el control, empoderando a personas de la comunidad para hacer el seguimiento del paciente, se logró un impacto muy importante en la reducción de las cifras tensionales poblacionales. Terapia combinada en forma temprana, lo mismo, inhibidor de la ECA o bloqueante receptor de angiotensina con calcio antagonista a dosis bajas o moderadas. Segundo paso sería la terapia dual con una dosis tope del medicamento, y si el paciente no llega a metas, lo ideal sería asociar diurético. Y en este caso, esencial dice, si no tiene disponibilidad sino diurético tiacídico, utilícelo, pero lo ideal es que utilice diuréticos tiazida light en el grado de recomendación óptimo. Y el paso siguiente, en caso de que se sospeche hipertensión resistente, es hacer prueba con agente antialdosterónico en primera línea. Y muy importante, y es que recupera en el tratamiento temprano de la hipertensión el papel de los beta bloqueantes, específicamente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria o arritmias como fibrilación auricular. Entonces, ¿qué podemos decir en conclusión? Vemos que hay muchas guías, pero las guías propenden o nos recomiendan de entrada que hagamos un diagnóstico oportuno de hipertensión arterial, un diagnóstico temprano, y sobre todo hacer énfasis en el diagnóstico y tamizaje de hipertensión arterial en la comunidad para lograr detectar en forma más precoz la enfermedad. Adicional a esto, hay que tener en cuenta el papel que tienen las herramientas de medición, como es el monitoreo ambulatorio de presión y el automonitoreo en casa. Hay que establecer una meta de tratamiento de acuerdo a condiciones propias del paciente. Si bien uno tiene una meta estándar, esas metas se deben ajustar de acuerdo a las particularidades del paciente, y con base en esto, comenzar siempre por la cultura del cuidado, cambios terapéuticos del estilo de vida, y hacer uso en forma temprana de una terapia farmacológica adecuada, la cual debe incluir terapia combinada en forma precoz. ¿Y esto para qué se debe hacer? Para lograr cambiar este panorama, estas tasas de control tan bajas que tenemos en nuestro país, y procurar que nuestros pacientes mantengan corazones saludables y no lleguen a los desenlaces adversos que empeoran su pronóstico y su calidad de vida. Muchas gracias, y los dejo en compañía del doctor Gilberto Castillo, que nos va a hablar de avances en el tratamiento de la dislipidemia. Gilberto, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Voy a compartir mi pantalla de una vez.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su asistencia, por estar aquí y muchas gracias por la invitación a participar en este simposio de estado del arte en riesgo cardiovascular. A mí me han pedido que hable de las guías de dislipidemia, pero leyendo un poquito las preguntas que hicieron en el chat, creo que el haber cambiado este enfoque y no hablar necesariamente del resumen de las guías, que ya Fernando lo habló bastante bien, vamos a intentar aplicar un poquito cómo adaptamos esas guías internacionales a nuestra realidad, a nuestro contexto de salud, cómo pudiéramos aterrizarlas un poquito y definir cuál pudiera ser la mejor opción de tratamiento. Esos son mis conflictos de interés, los laboratorios de los cuales he recibido honorarios como conferencista en los últimos 6 meses. Y vamos a empezar hablando de uno de los puntos interesantes. Siempre los pacientes nos preguntan, bueno, doctor, ¿y cuál es el nivel de colesterol normal? Y es una pregunta diferente a cuando nos preguntan cuánto debo tener yo de colesterol normalmente. Les voy a presentar dos pacientes muy parecidos el uno al otro. El señor de la izquierda tiene 65 años y el de la derecha también. El de la izquierda tiene 126 miligramos por decilitro de colesterol LDL y el de la derecha también. Y entonces me faltaba decirles un pequeño detalle. Si el nivel de riesgo estuviera determinado exclusivamente por el colesterol LDL, posiblemente no tendríamos tanto impacto para poder estratificar de una manera más efectiva su riesgo. Pero nos faltó decir que el señor de la izquierda es un diabético tipo 2, tiene una historia de haberse infartado hace 2 años y además tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria, mientras que el paciente de la derecha no tiene antecedentes personales ni familiares de importancia. En el paciente de la izquierda, tener 126 miligramos por decilitro de colesterol LDL es absolutamente inaceptable, mientras que posiblemente en el paciente de la derecha no me preocupe tanto no darle una terapia farmacológica a un paciente con esas características que tiene 126 miligramos por decilitro de colesterol LDL. ¿Qué dicen las guías respecto a cómo deberíamos tratar a estos pacientes? En esta, digamos, era moderna de los últimos años, las primeras guías que surgen con mucha controversia y gran discusión son las guías americanas. Miren ustedes, en el 2013 se publican las guías del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Y estas guías aparecen mucho tiempo después de que no salían desde el punto de vista de la literatura americana ninguna recomendación. Ustedes recuerdan que las guías anteriores habían sido las famosas guías del ATP3 publicadas en el 2001 y que en el 2004 habían tenido una actualización. Pero estas guías, como les mencionaba, generan controversia porque quitan las metas de colesterol LDL. El doctor Cárdenas nos hablaba ahorita de las metas para hipertensión arterial, pero estas guías que siempre nos han servido para el tratamiento, a dónde debo llevar mi paciente, hasta qué valor debo llevarlo, estas guías quitaban esas metas de colesterol LDL. En el 2018 se actualizan nuevamente, pero fíjense que ya no es solamente la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, sino que hay otras 10 sociedades científicas que respaldan esta nueva posición. Hay un viraje un poco respecto a volver a introducir la recomendación de metas de colesterol LDL, y entre esas sociedades aparece la NLA, que es la Asociación Americana de Lípidos, la Asociación Nacional de Lípidos, que había estado en desacuerdo con las guías del ACC y de la AHA del 2013 y habían sacado sus propias guías del manejo de los lípidos. ¿Qué podemos rescatar de estas guías? Un punto importante. Ya nos mencionó el doctor Mendoza también cómo en las primeras guías del 2013 se hablaba de 4 tipos de pacientes que típicamente deberían recibir tratamiento con estatinas. Uno, los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica, es decir, si el paciente tiene enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, no importa que haya presentado un evento agudo o no, es decir, no importa si el paciente se infartó o no se infartó, pero si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica a nivel del lecho coronario o el lecho cerebrovascular o a nivel arterial periférico, ese es uno de los grupos que debe recibir claramente terapia con estatinas. Los que tienen LDL mayor o igual a 190 por la sospecha de hipercolesterolemia familiar, los diabéticos tipo 2, y si somos más específicos, aquellos diabéticos tipo 2 entre 40 y 75 años de edad y que tengan LDL por encima de 70. Y el cuarto grupo, que es el que ha generado un poquito de discusión, son aquellos pacientes a los cuales yo les aplico una escala de estratificación de riesgo y defino que mi riesgo cardiovascular es elevado. En el caso de las últimas guías americanas, recomiendan una medición de riesgo, que es la Pooled Core Equation, y si ese paciente te da por encima del 20%, se considera que es un paciente de alto riesgo, y si tiene por encima del 7.5%, entre 7.5 y 20, se considera que es de un riesgo intermedio y que pudiera beneficiarse de la terapia con estatina. Ahora bien, ¿qué cambios hay respecto a las recomendaciones en estos 4 grupos? Para los primeros 2 grupos, enfermedad aterosclerótica establecida o LDL por encima de 190, ustedes ven que la recomendación es dar terapias de alta intensidad
En el diabético y en el que tiene un riesgo cardiovascular alto, al menos deberíamos dar terapias estatínicas de intensidad moderada, pero si tengo, por ejemplo, un paciente diabético con múltiples factores de riesgo que le incrementan su nivel de riesgo, es decir, su riesgo cardiovascular no está dado únicamente por ser diabético, sino que tiene otras comorbilidades importantes, puedo perfectamente darle estatinas de alta intensidad. Ahora bien, ¿a qué llamamos estatinas de alta intensidad, de moderada intensidad o de baja intensidad? Las terapias estatínicas de alta intensidad o terapias hipolipemiantes, mejor, de alta intensidad, son aquellas que repetidamente en los diferentes estudios han mostrado que son capaces de reducir los niveles de colesterol LDL al menos un 50% o más. Y ustedes ven ahí las únicas dos estatinas que en monoterapia son capaces de reducir de manera significativa el nivel de colesterol LDL más del 50%, son la atorvastatina en esas dosis que ustedes ven, 40 u 80 miligramos al día, o la rosuvastatina en dosis de 20 o de 40 miligramos al día. Estatinas de intensidad moderada son aquellas que de manera repetida en los estudios muestran que reducen el LDL entre un 30 y un 50%. Y ahí vemos algunas estatinas de poca potencia, pero también vemos estatinas potentes en dosis más bajas que no son capaces de alcanzar una reducción mayor del 50%. Es decir, la dosis de 10 o de 20 miligramos al día de atorvastatina o de 5 o de 10 miligramos al día de rosuvastatina. Y finalmente ven acá las estrategias hipolipemiantes de baja intensidad que generalmente las usamos cuando el paciente no tolera intensidad moderada o alta intensidad, cuando tenemos que recurrir finalmente a esos, pero que realmente no generan un impacto significativo en la reducción del colesterol LDL. De manera importante, nosotros pudiéramos incluir dentro de las terapias hipolipemiantes de alta intensidad la combinación, por ejemplo, con ezetimibe. Este es un añadido de la gráfica y si vamos a utilizar la dosis de 10 miligramos de ezetimibe con 40 de simvastatina, pudiéramos más o menos tener un efecto de hipolipemiante reductor en colesterol LDL bastante similar al que logramos con 40 miligramos al día de atorva o con 20 miligramos al día de rosuvastatina. Ahora bien, ¿qué nos dicen las guías europeas? Y el punto más importante, creo yo, en mi interpretación, que nos aportan las guías europeas es clasificar nuestra población de pacientes. Cada vez que tenemos una persona al frente en nuestro consultorio, vamos a evaluar su nivel de riesgo cardiovascular. Y toda persona que tenemos al frente en nuestra consulta podemos definir, una vez que salga de nuestra consulta, si es un paciente de riesgo muy alto, de riesgo moderado o de riesgo bajo. Ellos hablan de 4 niveles de riesgo. Ya vamos a mirar cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra realidad en Colombia. Y ustedes ven allí las características de lo que para ellos, para los europeos, es un paciente de muy alto riesgo. Hago énfasis nuevamente en lo que el doctor Mendoza ya nos había mencionado. Recuerden que los americanos en este momento recomiendan la escala llamada Poor Core Equation, que es la calculadora de riesgo, que está especialmente basada en Framingham, pero no exclusivamente en Framingham. Pero los europeos no utilizan esa escala. Para ellos esa escala no es predecible y ellos utilizan una escala distinta donde no se evalúa el riesgo de complicaciones globales, sino que se evalúa específicamente el riesgo de mortalidad, que es esta escala que se conoce como SCORE. Es más, no hay una sola escala universal de SCORE para todos los europeos. Hay una escala de SCORE para los países de Europa Oriental y una escala SCORE diferente para los países de Europa Occidental, porque se sabe que el nivel de riesgo es diferente. Entonces, ustedes ven allí las características que debe tener un paciente para clasificarlo como de muy alto riesgo. Ahora, los que tienen alto riesgo, también ven allí ustedes las características y fíjense cómo, si ustedes analizan, la gran mayoría de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 automáticamente quedarían clasificados como diabéticos, como pacientes de alto riesgo. Si mi paciente diabético ya tiene enfermedad cardiovascular, pues sube un escalón y ya es de riesgo muy alto. Y si mi paciente diabético simplemente él no tiene ningún otro factor de riesgo, tiene menos de 50 años de edad y tiene menos de 10 años de duración de la diabetes, en esas condiciones yo pudiera decir que mi paciente con diabetes tiene un riesgo moderado. Pero otro punto interesante que coincide en esta misma congreso, se publicaron las guías de diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular, es que no existen pacientes diabéticos de bajo riesgo. Es decir, cuando llega al consultorio de nosotros un paciente diabético, ya sé que al menos o es de riesgo moderado y de allí para arriba dependiendo de las otras características que tenga. Ahí ven ustedes qué significa tener un riesgo moderado. Y finalmente, para los europeos, tener un riesgo cardiovascular bajo es solamente aquellos pacientes con un puntaje de score menor al 1%. Ahora vamos a hablar de las metas, que han sido bastante novedosas, pero también cuestionadas. Ellos recomiendan que para los pacientes de muy alto riesgo, la meta
que deberíamos buscar en esos pacientes es tener un LDL por debajo de 55 miligramos por decilitro. Con toda la evidencia que tenemos, especialmente publicada en los últimos 4 o 5 años, se ha demostrado que entre más bajemos el nivel de LDL en este grupo de pacientes, más vamos a impactar en reducir las complicaciones cardiovasculares. Y por eso ellos recomiendan en este grupo de muy alto riesgo menos de 55 miligramos por decilitro. Y en algunos subgrupos especiales dentro de esta población, incluso la recomendación pudiera ser menos de 40 miligramos por decilitro. En los de alto riesgo, los europeos recomiendan LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro. En los de riesgo moderado recomiendan menos de 100 miligramos por decilitro. Y en los de bajo riesgo recomiendan menos de 116 miligramos por decilitro. Estas dos recomendaciones, menos de 100 para moderado riesgo y menos de 116 para riesgo bajo, tienen un nivel de evidencia más bajo, y eso no necesariamente implique que le vamos a tener que dar terapia farmacológica con estatinas a nuestros pacientes. Simplemente nos dice que esa es la meta ideal a la cual deberíamos llevar a nuestros pacientes según su nivel de riesgo. ¿Cuál es la propuesta que nosotros podamos extrapolar para nosotros? Entonces, vamos a intentar simplificar un poquito esto, tomando algunos aspectos de la guía europea y algunos aspectos de la guía americana, y esta es una recomendación muy personal. Clasificar a nuestros pacientes en uno de esos 4 grupos de riesgo. Si mi paciente tiene riesgo cardiovascular muy alto, lo voy a clasificar en ese grupo si es alguna de estas características. El paciente, básicamente el que tiene enfermedad cardiovascular establecida. No importa si es enfermedad coronaria, no importa si es enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica, y no importa si mi paciente ya tuvo un evento agudo o no lo tuvo, yo lo clasifico como de muy alto riesgo. Ahora, es lógico, y ya les voy a mostrar cómo yo, dentro de ese grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, a su vez puedo subdividirlo en unos de más alto riesgo. Los que han tenido eventos agudos, pues tienen más alto riesgo que los que simplemente, por ejemplo, de manera electiva se llevaron un cateterismo cardíaco sin haberse infartado nunca. También podemos tener allí 2 grupos de pacientes que sin tener enfermedad aterosclerótica, yo los considero de muy alto riesgo. El diabético tipo 2 que tiene múltiples factores de riesgo adicionales. Diabético, hipertenso, obeso y fumador, por ejemplo. Ese es un paciente que así no se haya infartado, es una bomba de tiempo, por así decirlo de alguna manera, y deberíamos clasificarlo como un paciente de muy alto riesgo. Y los que tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Recuerden ustedes que la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica se llama infarto agudo de miocardio. Y muchos de esos pacientes no llegan a hemodiálisis ni a terapia de reemplazo renal simplemente porque se han infartado antes. Las guías europeas le dan mucho más peso a estos pacientes que tienen tasa de filtración glomerular por debajo de 30, y las guías americanas no tanto. Lo reconocen como un factor de riesgo, pero no lo ubican en ese nivel de tan alto riesgo. Y miremos qué nos dicen los americanos, cómo yo pudiera precisar cuáles de esos pacientes tienen más alto riesgo. Y ahí nos muestran, si adaptamos estas guías, fíjense que dentro de los de alto riesgo, aquellos que han tenido, por ejemplo, un infarto de miocardio y un ACV isquémico, es decir, han tenido 2 lechos comprometidos diferentes, o tienen un ACV y además enfermedad arterial periférica, o han tenido un infarto en los últimos 12 meses, pero ya habían tenido otro evento previo, 2 o más de esos eventos que ustedes ven de color naranja, digamos que le sube un nivel un poquito más de riesgo y quisiéramos bajar aún más el nivel de colesterol LDL en esos pacientes. O si el paciente tiene un evento cardiovascular mayor y múltiples de las condiciones de riesgo que ustedes ven abajo en color azul, el problema es que no nos dice cuántas, 2, 3, cuántas debe tener para considerarse que es de más alto riesgo. Simplemente en la parte clínica vamos considerándolo y de esa manera vamos precisando el nivel de riesgo de cada paciente. Bajemos un escalón en la pirámide y miremos cuáles son los de riesgo cardiovascular alto. Ahí vamos a encontrarnos con la gran mayoría de pacientes diabéticos, porque los diabéticos van a tener, la mayoría de los diabéticos son al menos diabéticos con hipertensión, o son pacientes de más de 50 años de edad, o posiblemente llevan más de 10 años de evolución de su diabetes. Los que tengan LDL por encima de 190, los que tengan tasa de filtración glomerular por debajo de 60, en este caso entre 30 y 59 mililitros por minuto, y los que tengan un puntaje de riesgo elevado. ¿Cuál es el puntaje de riesgo elevado? Si ya me dijeron que la Pooled Core Equation que recomiendan los americanos no incluyó ningún paciente hispano ni fue validado en pacientes hispanos. SCORE de los europeos obviamente no incluyó pacientes hispanos. Entonces, ¿cuál deberíamos utilizar nosotros? Y ya el doctor Mendoza nos contó también de esta publicación donde se intentó validar de alguna manera interesante, creo yo, cuál pudiera ser la mejor escala. Esto no fue, digamos, no fue un estudio poblacional para mirar cómo se comportaban los diferentes factores de riesgo. Fue coger escalas que ya estaban recomendadas y aplicarlas a nuestra población.
Y básicamente lo que se encontró es que si yo tengo dos pacientes con las mismas características, exactamente igual, los mismos factores de riesgo, y yo los sigo en el tiempo, pero tengo un paciente, digamos, con nuestra genética mestiza e hispana, y tengo otro paciente con la genética anglosajona, y yo miro la probabilidad de tener un desenlace cardiovascular en el tiempo, por decir algo, el paciente con la genética hispana en nuestro medio tendría una probabilidad, por decir un ejemplo, del 7.5%, mientras que la persona con las mismas características, pero de la genética anglosajona, tiene una probabilidad de un desenlace del 10%. Cuando se hace la escala de validación, se encuentra que más o menos la escala de riesgo de Framingham sobreestima el nivel de riesgo en Colombia, y si yo lo multiplico por 0,75, tengo una idea más aproximada de la posibilidad de tener una complicación cardiovascular. Eso se llama escala de Framingham calibrada para Colombia. Me parece que es muy interesante, pero también hay que decirlo, ha tenido muchas discusiones y muchas críticas, pero es la que está aceptada hoy en día en nuestras guías, y pudiéramos decir entonces que un paciente de riesgo cardiovascular alto es aquel que tiene un Framingham calibrado para Colombia mayor al 10%. Entonces, ahora sí, vamos a concentrarnos en estos dos grupos de pacientes, los que tienen riesgo cardiovascular alto y muy alto. Y fíjense que prácticamente estamos dejando los mismos grupos de las guías americanas. Los que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, ya sabemos que hay unos con más riesgo que otros. Los diabéticos tipo 2, ya sabemos que dentro de los diabéticos hay unos con más riesgo que otros. Los que tienen LDL mayor o igual a 190, los que tienen tasa de filtración glomerular por debajo de 60, y ya vimos también cómo en la medida en que la tasa de filtración glomerular se va comprometiendo, mayor es el riesgo cardiovascular, y los que tienen un Framingham calibrado para Colombia mayor del 10%. En estos pacientes tenemos que tratarlos sí o sí con estatinas. Ojo, yo puedo tener pacientes que no pertenecen a ninguno de esos grupos y tienen indicación de darles estatinas, pero estos que estamos mencionando acá sí tienen una clara indicación de recibir terapia con estatinas, porque vamos a impactar, y hay evidencia suficiente que vamos a impactar favorablemente sus desenlaces cardiovasculares. La primera comparación que ya ocurrió hace mucho tiempo es, ¿qué pasa si yo le doy estatina versus no darle nada? Y ustedes ya saben, esto fue publicado ya hace bastante tiempo, que si yo le doy a mis pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, les doy estatinas versus darles placebo, reduzco en un 12% la mortalidad global y en un 19% la mortalidad coronaria. Pero la siguiente etapa no era si le doy estatinas o no. Creo que está suficientemente claro que hay que darle estatinas. La pregunta es, ok, ¿y qué pasa si yo le doy terapias de alta intensidad o estatinas intensivas versus darle simplemente las terapias convencionales? ¿Cuál es la justificación y el racional de utilizar terapias hipolipemiantes de alta intensidad? Y este es el metaanálisis que incluye 170,000 pacientes, 26 estudios, y ustedes ven cómo ya no estamos comparando darle o no darle, estamos comparando darle terapia intensiva con estatina versus darles terapias convencionales. Cuando yo le doy terapia intensiva, reduzco en un 15% adicional la ocurrencia de cualquier evento vascular mayor, reduzco en un 10% la mortalidad por cualquier causa y reduzco en un 14% la mortalidad de causa cardiovascular. Entonces, en conclusión, entre más alto riesgo tenga mi paciente, más se va a beneficiar de una terapia hipolipemiante de alta intensidad. Y ustedes ven, esto es lo que yo llamo la escalera terapéutica para reducción del LDL. En la medida en que yo voy subiendo en esa escalera terapéutica, voy teniendo tratamientos más eficaces para bajar el LDL. En la parte inferior vemos tratamientos, digamos, con estatinas que son poco potentes o con dosis poco eficaces, digamos, de las estatinas más potentes. Y en la parte superior nos encontramos con los tratamientos que si tú estás dándole estatina a un paciente o estás dando una terapia hipolipemiante porque consideras que es de alto riesgo, aquí deberíamos tener la gran mayoría de nuestros pacientes, en estos dos grupos. Entonces, en esa porción superior de la curva deberíamos tener la gran mayoría de nuestros pacientes de alto riesgo cardiovascular. Si mi paciente no lo tolera, entonces yo voy a una terapia inferior. Y eso está perfecto. Hay un porcentaje de pacientes que no la van a tolerar. Pero en la medida de lo posible deberíamos mantener a nuestros pacientes en estas porciones superiores de la escalera terapéutica, porque son las que han demostrado más eficacia en la reducción de colesterol LDL. Quiero tomarme los últimos 2 minutos para mencionarles que ya sabemos que el LDL no es la solución, no es la gran panacea. Les muestro los datos del estudio Fourier y el estudio Odyssey Outcomes con los inhibidores de PCSK9 y vemos cómo la gran mayoría de los pacientes que recibieron evolocumab y que recibieron alirocumab tenían un desenlace cardiovascular adverso a los 3 o 4 años. Es decir, ustedes ven que la reducción del nivel de los desenlaces cardiovasculares, si bien es cierto, logramos unas reducciones muy importantes de LDL,
del 50% o más incluso. Asimismo, no se redujo el desenlace cardiovascular. El desenlace cardiovascular se redujo más o menos en un 15%. Pero la mayoría de los pacientes, ustedes ven todo este porcentaje de pacientes, aún recibiendo Volocumab, aún recibiendo el Alirocumab, aún teniendo valores de 30 o de 35 de miligramos por decilitro de LDL, seguían teniendo complicaciones cardiovasculares. ¿Cómo impactamos? Y posiblemente una de las estrategias que más se ha especulado que tiene que ver con ese riesgo residual es el valor de los triglicéridos. Particularmente hay una situación que es muy interesante, por ejemplo, en los diabéticos, que es la famosa dislipidemia aterogénica. Sabemos que en la dislipidemia aterogénica tenemos niveles muy altos de triglicéridos, eso se manifiesta por tener VLDL alto, que se expresa como tal, y ustedes ven cómo a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, miren las apolipoproteínas que tiene la molécula y cómo la cede a ese LDL, pero lo interesante es que el LDL empieza a perder tamaño, se va concentrando, pero tiene el mismo contenido de ApoB100. Por consiguiente, este LDL se llama LDL pequeño y denso, que es mucho más heterogénico ante una misma cantidad que el LDL del fenotipo normal. Pero también hay una interacción con las moléculas de HDL. Y fíjense cómo en el HDL, ese HDL que se va concentrando cada vez más en contenido de colesterol y menos triglicéridos, es reconocido por el riñón como si fuera una sustancia extraña y se elimina por vía renal. Y eso nos explicaría los tres componentes clásicos de la tríada de la dislipidemia aterogénica. En primer lugar, niveles de triglicéridos elevados, porque tengo mucho VLDL. En segundo lugar, niveles de colesterol LDL relativamente normales, pero si yo pudiera hacer una fenotipificación de esos LDL, me daba cuenta que realmente estaba incrementado el LDL pequeño y denso. Y finalmente, como el HDL se modifica y es eliminado por el riñón, tengo el tercer componente de la tríada de la dislipidemia aterogénica, que es niveles bajos de colesterol HDL. Sin embargo, si la terapia con fibratos es altamente eficaz para lograr esta reducción, en pacientes que no están recibiendo estatinas es una pregunta que no está 100% contestada hasta este momento. Y termino con este que es mi último slide, que nos muestra cómo históricamente hemos venido cambiando en lo que ha sido la meta o el objetivo principal en el enfoque de la prevención cardiovascular, y hoy en día le damos muchísima importancia al LDL, pero ya tenemos cada vez más claro que la solución no está solamente en el LDL y que posiblemente intervenir el colesterol no HDL y dentro de ese colesterol no HDL, no solamente los triglicéridos, sino los remanentes de triglicéridos, puede tener un impacto significativo en reducir adicionalmente las complicaciones cardiovasculares en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y listo para compartir las preguntas con ustedes. Bueno, muchas gracias Mauricio y Gilberto por excelente simposio. Aquí hay unas bastantes preguntas que creo que ya ustedes las han visto. Vamos a empezar con esta, Gilberto. La comentaste, pero creo que es importante. Ya sabemos que el paciente diabético, entre esas edades que se estableció la guía, va a necesitar siempre terapia con estatinas, pero aquí nuestro auditorio pregunta es, bueno, dependiendo, ¿habrán unas dosis diferentes o cuál es la meta en LDL de los pacientes diabéticos? ¿Todo es igual? ¿Cuál sería la recomendación? Sí, la respuesta importante es, ¿todo paciente diabético por el solo hecho de ser diabético necesita tomar estatina? La respuesta es absolutamente sí. Me quedo totalmente quieto en esa respuesta. Sí. Ahora, ¿qué tan agresivo quiere ser? Es dependiendo del nivel de riesgo de ese paciente diabético. Las guías europeas te recomiendan, tienes un diabético con enfermedad cardiovascular establecida y muy alto riesgo, llévalo a menos de 55 miligramos por decilitro. Para eso necesitas alta intensidad. Tienes un diabético que no ha tenido, digamos, enfermedad aterosclerótica, o por lo menos clínicamente documentada, porque puede tener enfermedad subclínica, que es otro punto interesante a discutir. Pero si no tiene clínicamente manifiesta enfermedad aterosclerótica, simplemente es un diabético tipo 2 con factores de riesgo, posiblemente la meta sea tenerlo por debajo de 70. Y si es el diabético que no tiene ningún otro factor de riesgo, absolutamente nada más, menos de 100. Yo soy muy agresivo en el tratamiento porque, por ejemplo, yo tengo mi discusión respecto al score de calcio. El score de calcio es cuando tú quieres convencer a un paciente que no tiene que recibir estatina. Pero cuando hoy en día tenemos absolutamente tanta evidencia del beneficio de las estatinas, creo que es una discusión muy
muy retórica finalmente, y a lo último yo convenzo a mi paciente que tiene que beneficiarse de la terapia con estatinas. Tengo pacientes que no toleran las dosis altas de estatinas, pero los convenzo que no me la puede suspender y que tiene que ir a una dosis intermedia. Entonces, entre más alto sea el nivel de riesgo de tu paciente diabético, deberías bajar el nivel de LDL cada vez más. Si tiene enfermedad aterosclerótica, las guías europeas dicen 55, yo creo que hoy en día debe ser sí o sí 70 como meta máxima, y por debajo de 70, entre más lo puedas bajar, mucho mejor. Bien, listo. Esa pregunta la podemos complementar. Hay otra pregunta que pregunta, bueno, ¿en qué queda la proteína C reactiva de alta sensibilidad? Yo creo que complementando eso, estoy completamente de acuerdo. En el 2013 nos establecía que si el paciente tenía un riesgo, ese famoso riesgo limítrofe, debería usted ayudarse de algunas estrategias, y en ese momento se propusieron 4, que era ordenarle una proteína C reactiva de alta sensibilidad, pero sabemos nosotros que debe ser una proteína C reactiva de alta sensibilidad validada, etcétera. La otra recomendación era tener un índice tobillo-brazo o tener el puntaje de calcio, y lo cuarto es tener un antecedente familiar, llámese enfermedad coronaria en menores de 55 años hombres y en menores de 65 años. Y decía, si la respuesta es sí, con algunas de esas variables, inicie estatinas. Ustedes vean que esta misma última guía 2019 en prevención, cuando establece esa tabla que les mostré, que es como cuando usted está con dudas de iniciar estatinas, abre un abanico y le dice varias cosas que si el paciente las cumple le podría ayudar a usted a poder claramente definir la estatina en ese paciente. Entonces, en esa tabla vuelven a colocar que la proteína C reactiva pudiera ser una opción, el índice tobillo-brazo también, verificar la parte renal. Vean ustedes de que hay ciertas enfermedades inflamatorios que le aumentan el riesgo. Por ejemplo, el paciente que tiene artritis reumatoidea, lupus. O sea, es interesante leer, y nosotros podríamos en esa tabla poder identificar si el paciente tiene esa estratificación de riesgo utilizando la escala que utilicemos. Y además de eso tiene esto soporta de que verdaderamente ese paciente necesita una terapia estatínica. Yo creo que es lo que podría yo suministrar para esa ayuda, para poder escalar mi paciente de un riesgo límite a ponerlo intermedio, o de intermedio ponerlo alto. Correcto, de acuerdo. Mauricio, aquí preguntan, hay una preocupación con la terapia diurética. Entonces, ¿habría algún diurético en especial? Llámese diurético tiacídico light, ¿hay alguna diferencia? Bueno, pues digamos que la recomendación esencial habla de terapia diurética, y ahí tiene cabida las tiacidas. De hecho, hay un metaanálisis que habla de, digamos, el desempeño adecuado de las tiacidas. Sin embargo, cuando uno mira ciertas guías, como la guía NICE, menciona que si está en uno, tomar la decisión de seleccionar el diurético, ya porque el paciente no lo viene recibiendo o el paciente tiene la capacidad de conseguirlo, y también eso lo respalda la reciente publicación de la Sociedad Internacional, es que lo óptimo sería utilizar diuréticos tiacida light, es decir, clortadiona o indapamida, pero usar tiacida sería una buena opción en lo esencial cuando el paciente no tiene opción, o cuando la venía recibiendo y la ha tolerado en forma adecuada, sin eventos adversos y con adecuado control de la presión arterial. O sea, preferencias específicas no hay, solamente esa diferenciación que en lo óptimo del espectro posiblemente sí sería ideal utilizar indapamida o clortalidona. Gilberto, hay una pregunta interesante acá, y es relacionada con: tenemos un paciente que catalogamos de alto riesgo cardiovascular y decidimos llevarlo a metas porque tuvo un evento coronario menor de 55. Ese paciente, con terapia estatínica de alta intensidad, logramos el LDL 30. Nuestro colega está preocupado, ¿seguimos con esa dosis de alta intensidad o podemos bajar esa dosis de estatínica que nosotros escogimos? Bueno, primero lo felicito porque lograr con una estatina de monoterapia llevar a un paciente a 30 miligramos por decilitro es muy raro. Aún las terapias hipolipemiantes de alta intensidad, el porcentaje de pacientes que uno logra tener por debajo de 40 miligramos por decilitro es inferior al 7%. Sin embargo, digamos que le dimos rosuvastatina 40 o atorvastatina 80 o con ezetimibe la combinación y lo logramos llevar a 30 miligramos por decilitro. Perfecto que se quede en ese nivel. A veces nos da un temor exagerado, y nos da temor exagerado porque antes no teníamos evidencia de qué pasaba cuando un paciente llegaba a esos niveles tan bajos de colesterol LDL. Hoy en día sabemos que el nivel
fisiológico que necesitamos de LDL para poder ejercer todas las funciones fisiológicas a nivel del cuerpo, posiblemente está alrededor de 10 miligramos por decilitro. Pero ya con la evidencia de los inhibidores de PCSK9, que nos ha permitido tener pacientes con 15, 20 miligramos por decilitro de nivel de LDL, y por lo menos en el seguimiento a corto plazo, por lo menos 4 años de seguimiento, sabemos que es seguro, que no se asocia con complicaciones cognitivas, ni con deterioros cerebrales, ni con mayor riesgo de hemorragia intracraneana. Y entonces posiblemente lo mejor en ese momento, cuando tú logras llevar a un paciente a 30 miligramos por decilitro, le estás ejerciendo muchísimo más beneficio cardiovascular que si lo dejaras, por decir algo, en 60 miligramos por decilitro. Ojo que hay una data interesante, no en esos niveles, pero recordemos el estudio IMPROVE-IT, que lastimosamente salió mucho tiempo después. En el estudio IMPROVE-IT, todos los pacientes estaban en la meta para ese momento, que era LDL por debajo de 70. Los que estaban en monoterapia con estatina tuvieron 69, y los que tuvieron combinación con ezetimibe tuvieron 53. Y los que tuvieron 53 les fue mucho mejor que los que tuvieron 69 miligramos por decilitro. Entonces, en pacientes de alto riesgo, entre más bajito le logre llevar el LDL, mejor. Al menos hasta un límite donde uno dice, bueno, y es que con inhibidores de PCSK9 hemos tenido pacientes ya con 10 o 15, ya hay uno por debajo de 15 si uno le da susto porque no tenemos data, porque son muy poquitos pacientes, pero por lo menos en el seguimiento en los primeros 4 años es tranquilo. O sea, en ese paciente yo te diría, tranquilo, no hay ningún problema. Si tu paciente lo está tolerando, déjalo ahí quietico, porque otro error que cometemos a veces es, el primer año que se infartó, dejémoslo en 30, me aguanto los 30, pero ya después de un año, bajémosle un poquito como para que no esté tan bajito, y le volvemos a bajar la dosis de estatina y el paciente como que le liberamos un poquito porque ya no necesitamos tenerlo en 30. Por supuesto que es buena idea dejarlo en 30. Si tu paciente lo está tolerando, no hay efectos adversos de las estatinas, déjalo allí. Sí, muy bien. Mauricio, ¿hay alguna manera de predecir el riesgo de ataque cerebrovascular en el paciente hipertenso? Y el concepto de qué estudios necesitaríamos nosotros para determinar si ese paciente hipertenso tiene compromiso de órgano blanco. Bueno, la predicción de riesgo de eventos, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, se hace precisamente con las escalas de riesgo, ¿sí? No podemos tomar solamente un valor de presión arterial aislado y con base en eso establecer el riesgo. Obviamente, entre más alta sea la cifra de presión arterial, como lo vimos, y entre más logre uno reducirla, pues obviamente va a impactar más en este desenlace. Pero la predicción de riesgo se tiene que hacer con escalas de riesgo que no solamente tienen en cuenta las cifras de presión arterial, sino también los valores de colesterol LDL, la edad, el género del paciente, y obviamente de acuerdo si es una población de riesgo alto o bajo. Y la otra pregunta era con respecto a órgano blanco. A la predicción de órgano blanco. Bueno, las diferentes guías siempre recomiendan en el abordaje inicial evaluar obviamente el hemograma, la química sanguínea, la función renal, presencia de albuminuria, la medición o la cuantificación en algunos contextos y de acuerdo al perfil de riesgo hay que hacer índice de tobillo, brazo, electrocardiograma para buscar en forma activa y como elementos basales en primera instancia. Si alguno de estos valores está alterado, pues uno ya pasaría a estudios de segunda línea. En caso de que el electro esté alterado, hacer ecocardiograma para buscar hipertrofia ventricular izquierda o remodelación. Si hay presencia de microalbuminuria, obviamente la recolección de orina de 24 horas. Y las técnicas de imagen, lo que usted mencionó, se pueden llegar a utilizar para reestratificar el riesgo del paciente. Pero básicamente eso es lo que hay que hacer en el abordaje inicial del paciente hipertenso. Gilberto, una pregunta. Estos nuevos medicamentos como el inclisiran y el estudio Orion, ¿qué papel tendrían? Esa es pregunta de cardiólogo. Ya vi la pregunta de Osmar ahí. Yo creo que no, tenemos que esperar a ponerlos en su posición en las guías. Yo creería que antes que estas moléculas, posiblemente vamos a tener más rápidamente la disponibilidad de ácido bempedoico. El ácido bempedoico es una alternativa interesante a pacientes que no toleran estatinas. Por ahí hay una pregunta que hacemos. Yo creo que irá en un medio como el de nosotros, donde por más que los inhibidores de PCSK9 se han autorregulado y han llegado a un precio muchísimo más económico que en otros países, pero aún así la cantidad de pacientes que tienen estrictamente la indicación para recibir un inhibidor de PCSK9 hace que sea una terapia insostenible a largo plazo, porque es que tú no le vas a dar tratamiento por 6 meses o por 12 meses, es de por vida a estos pacientes.
Entonces, poder tener una alternativa que nos permita escalonar antes de llegar al inhibidor de PCSK9 y que nos permita, digamos, en el paciente que tiene intolerancia a las estatinas, reducir, yo creo que va a ser interesante. ¿Cómo van a ubicarse estas nuevas moléculas? Creo que nos falta, pues, el paso del tiempo nos dirá cuál es el mejor lugar para acomodarlas, ¿no? Pero yo creo que por ahora, mira, hay una gráfica que presentó Mauricio que a mí me gustó mucho, porque ¿por qué no llegamos a metas de LDL? Y siempre decimos, no, es que nadie se lo aguanta. Yo tengo colegas, cardiólogos que dicen, pero ¿cómo le das voz a todos los pacientes a Torba 80 o Rosso 40? Que no es cierto, tengo pacientes que no lo aguantan. Si eso nadie se lo aguanta, si eso nadie lo tolera. Nosotros tenemos una cohorte de 465 pacientes coronarios, donde más del 80% reciben terapias estatinas estatinas de alta intensidad. Y no todo el mundo la tolera la primera vez, toca bajar y toca hacer periodos de washout y volver a intentar y volver a escalonar, pero yo creo que los médicos, y me parece súper chévere lo que mostró Mauricio en hipertensión, creo que en lípidos es igual, los médicos tenemos una gran responsabilidad en creernos el cuento de las estatinas. O sea, si nosotros no nos creemos el cuento de las estatinas, si nosotros no creemos que darle a atorvastatina 40 o 80 o rosuvastatina 20 o 40 por la mayor cantidad del tiempo que el paciente lo tolere en pacientes de riesgo cardiovascular alto y muy alto. Si no creemos que eso es importante y que estamos impactando posiblemente más que cualquier otra estrategia de reducción de riesgo cardiovascular, los desenlaces, pues no va a pasar nada. No vamos a insistir en los pacientes, nos va a dar lo mismo si lo toma o no lo toma. Es que hoy en día ni siquiera estamos hablando de moléculas de marca. O sea, hoy en día tenemos cantidad de atorvastatinas, cantidad de rosuvastatina, cantidad de combinaciones con ezetimibe, y yo creo que no tenemos todavía una justificación para que nosotros nos recomendemos más ampliamente estas terapias. Yo quiero, perdón, Fernán, reforzar un poquito esa respuesta. Y nosotros publicamos recientemente un estudio que es el estudio DICISCO, un estudio multicéntrico en Colombia, 17 centros, más de 400 pacientes. Y fue llamativo como encontrar que en la población de riesgo intermedio bajo, la tasa de cumplimiento de metas era no muy buena, 55%, en tanto que en los pacientes de alto riesgo, los pacientes posiblemente que estaban más sensibilizados a la necesidad de una terapia intensiva, la tasa de cumplimiento en metas de LDL era muchísimo, muchísimo mayor. Casi del 80% de los pacientes que tenían necesidad de prevención secundaria en riesgo alto o muy alto estaban en metas. Y la tasa de intolerancia a estatinas medida en esos 400 y pico de pacientes no fue superior al 2%. O sea, sí se puede intensificar la terapia, llevar al paciente a metas con terapia estatínica y asociándole, pues, en escala, como lo mencionó Gilberto, con una baja tasa de intolerancia al uso de estatinas y demostrar en nuestra población. No, yo creo que eso hay que reforzarlo y eso es un trabajo que hay que hacer con el grupo médico, porque la real intolerancia a las estatinas verdaderamente el porcentaje es bajo. Lógicamente muchos pacientes se quejan de muchas cosas y eso tiene que ver con el imaginario colectivo, más la utilización inadecuada de redes y la información de médicos, algunos médicos en contra de las estatinas. Pero verdaderamente el porcentaje es bajo y uno conversando con su paciente puede hacerlo. Ahora, si verdaderamente es una intolerancia a las estatinas, que hay una pregunta ahí, claramente hay diferentes alternativas, bajar la dosis, cambiar una estatina por otra, y en este momento menos mal que si es un paciente de riesgo alto o muy alto, puede uno justificar la utilización de los inhibidores de la PCSK9 en ese grupo especial de pacientes que tienen intolerancia. Yo creo que de pronto la pregunta que hace Osmar, sí, hay que esperar. La ventaja de pronto de estos nuevos medicamentos es la posibilidad de darlo menos tiempo. El otro medicamento de estos inhibidores de la PCSK9 son cada 15 días. Este medicamento en el estudio Orion, vean ustedes que son 2 veces al año, etcétera. O sea, hay otras ventajas, pero vean que el mecanismo está mediado por la PCSK9 también. Entonces yo pienso que esa parte de intolerancia uno puede manejarla bien y lógicamente identificar verdaderamente cuál es el paciente que tiene verdaderamente una intolerancia y en el cual en este momento tenemos alternativas que uno puede sustentarla para que el paciente mantenga su meta de LDL. Aquí hay una pregunta que podemos integrar dos, Gilberto, es ¿qué pasa con el aumento de transaminasas? El hígado graso, ¿cuál papel tiene? Vemos que muchos médicos cuando las transaminasas se elevan un poco o tienen hígado graso, la tendencia es retirar las estatinas. ¿Qué opinión tendrás? Yo creo que es típico en los pacientes muchas veces uno antes de empezar la terapia con estatina, cuando hace el famoso screening de chequeo a todos los pacientes,
te llegan con transaminasas elevadas y ya automáticamente ya sospechas la presencia de hígado graso, sobre todo en esos pacientes con síndrome metabólico. Pero lo interesante es que si no tendríamos que irlo a buscar necesariamente, acuérdense que para que uno tenga, por ejemplo, en una ecografía de hígado, puedas documentar hígado graso, necesitas que más que del 30% del parénquima hepático esté comprometido. Entonces, esto hace parte, es más, algunos ni siquiera lo llaman, le dan un término que obviamente es equivocado, que se llama transaminitis, que es una elevación transitoria de las transaminasas cuando uno empieza la terapia con estatinas. Por ejemplo, ese es uno de los puntos favorables del ácido bempedoico, que como no actúa a nivel directamente del hepatocito, a nivel muscular, entonces no genera tanto compromiso de elevación de transaminasas ni mialgias como tal. Yo creo que el ácido graso, el hígado graso, finalmente es una realidad que nos asocia generalmente a algo más de riesgo cardiovascular, pero nunca es una contraindicación para la utilización de las estatinas. Cuando un paciente tiene transaminasas elevadas, lo que debemos es vigilar y tener precaución, y si estos valores de transaminasas se elevan más de 5 veces por encima del límite superior normal, mirar si consideramos la reducción de la dosis de la estatina. Si se eleva más de 10 veces por encima del límite superior normal, definitivamente hay que parar la estatina y remitirlo. Pero en general lo importante es la vigilancia, o sea, esa elevación transitoria de las transaminasas, la gran mayoría de las veces, la gran mayoría estamos hablando de más del 99% de las veces, no implica ni la suspensión de la terapia ni el retiro de la estatina. Listo. Hay otra pregunta acá que la han repetido, y ya se lo vemos y dice, bueno, ¿cuál score de riesgo utilizo? Entonces, de pronto, si yo utilizaría las guías europeas, entonces me estratifica un riesgo, pero yo creo que ya Gilberto lo hizo, pero ¿cuál de pronto el mensaje yo quisiera transmitir? Es que a pesar de la controversia y de la escala que nosotros utilizamos, yo siempre le he dicho, lo ideal es utilizar algo, o sea, es dejar la subjetividad por ser un poco más objetivo para poder estratificar el riesgo. Y eso va con otra pregunta de alguno de los colegas que dice, bueno, si algún puntaje me dio intermedio y el otro me da bajo y el otro me da alto, ahí es donde uno puede definir, uno diría, generalmente en estos puntajes de riesgo o en algún momento preferible ser un poco más estricto para ofrecerle un mayor beneficio siempre y cuando el medicamento no tenga un efecto secundario. ¿Por qué? Porque muchas veces uno utiliza o quiere ver algunos puntajes adicionales o algún elemento es para escalar generalmente el paciente. O de pronto tengamos un paciente en el cual está haciendo algún efecto secundario en el cual dijera yo, ¿será que la estatina se justifica en él? Entonces posiblemente su riesgo no es tan alto, utiliza algún elemento en el cual me dice que su riesgo es más bajo, lo modifico. Pero en términos generales, lo importante es utilizar una escala de riesgo, conocer las limitaciones que tenemos. Es mejor posiblemente utilizar alguna que no utilizar nada. Ahora, sabemos que el score es generalmente la población europea, incluso en la misma población europea hay una población de riesgo alto y bajo riesgo, entonces toca saber cómo utilizarlo. Por eso nosotros recomendamos que esa escala de Framingham modificada o corregida pudiera ser de algo utilidad para una toma de decisiones. Si usted con eso no va a tomar ninguna decisión, entonces la está utilizando mal. Sí, Fernando, Mauricio, ¿va a decir algo? Sí, en ese sentido es muy importante. Uno cuando ve en práctica, la recomendación sí sería utilizar, si usted se guía por la recomendación europea, pues utilice SCORE, ¿sí? Si bien no es una escala validada, por lo menos hay un 15% de la población que es latina, pues obviamente migrada y todo. Pero lo importante es que cuando uno hace en práctica la clasificación de riesgo de un paciente y un paciente es de alto riesgo o muy alto riesgo en cualquier escala que la aplique, va a salir de muy alto riesgo. Realmente el punto es en los pacientes de bajo riesgo intermedio, ahí sí de pronto la escala puede modificar un poco el riesgo del paciente y como usted acaba de mencionar, sería muy útil utilizar técnicas de imagen para escalar el paciente en el riesgo una escala más arriba. Pero seguro que en los pacientes de riesgo alto o muy alto, en los cuales tenemos que insistir en metas mucho más estrictas, independiente de la escala que usted utilice, el paciente le va a clasificar en ese riesgo. Eso no hay duda. Sí. Gilberto, hay otra pregunta acá relacionado. El asunto de si ya usted está en metas de LDL con la estatina y tiene una dislipidemia mixta, ¿cómo hace usted para decidir qué le agrega? ¿Un fibrato o omega 3? Estaba esperando que no me hiciera esa pregunta porque me va a tocar dar la respuesta de lo que yo pienso realmente. Yo creo con todo el cariño y todo el amor, creo que de la industria farmacéutica nos han vendido el concepto
demasiado fuerte que los pacientes que tengan triglicéridos por encima de 150 tienen que recibir estrategia de tratamiento con fibrato. Ojo, si tú revisas hoy en día las guías, digamos que lo más importante es el control del LDL, y el LDL tú buscas que el paciente llegue a metas, y eso está claro. Cuando tú tienes adicionalmente un paciente que tiene LDL controlado, pero que tiene triglicéridos por encima, llamémoslo por encima de 200, los estudios que buscan, vamos a hablar, o sea, ¿hay que bajar los triglicéridos? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay que bajar los triglicéridos si lo tenemos más de 30 miligramos por decilitro del colesterol no HDL por encima de la meta. Creo que sí. La pregunta es, ¿con qué tenemos evidencia de que eso nos va a impactar el desenlace cardiovascular? Si tú le das fibratos, nos va a bajar el número de triglicéridos. El numerito de triglicéridos no lo baja, pero yo no estoy tan seguro que nos impacte el desenlace cardiovascular. No tenemos ni un solo estudio que se haya hecho de terapia combinada, es decir, estatina versus estatina más fibrato, estudio de desenlace clínico, que haya demostrado que dar la combinación de estatina más fibrato es mejor. Hay un subanálisis, hay un subgrupo del estudio ACCORD, que fue en pacientes con diabetes y que tenían triglicéridos, en el subgrupo de pacientes que tenían triglicéridos por encima de 204 y adicionalmente HDL por debajo de 34, en ese subgrupo de pacientes, entonces parecía que la terapia combinación de estatina más fibrato disminuía los desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, es un subgrupo. Y toda la demás evidencia que tenemos de los fibratos reduciendo complicaciones cardiovasculares fueron estudios comparados contra placebo. Es decir, a uno les doy fibratos y a los otros no les doy nada. Pero no eran pacientes que estuvieran tomando estatina. Y lo único que hay más reciente, como para poner a ese nivel, es un registro de vida real, donde en ese registro se ha visto que parece ser que en esos pacientes les va mejor dándole la combinación de terapia del fibrato con estatina. ¿Hay grupos de pacientes para combinar fibrato con estatina? Mi posición es que absolutamente sí. ¿Cuál es un paciente donde yo le doy terapia combinada de fibrato con estatina? Todo paciente que tenga indicación de estatina, que es todo lo que hemos hablado ahorita, y que además tenga triglicéridos por encima de 500. Ahí creo que no hay ninguna duda. Si tu paciente tiene indicación de estatina y triglicéridos entre 200 y 500, vas a tener gente que a muerte defiende que hay que darle un fibrato y gente que a muerte defiende que no hay que darse. Mi respuesta es, yo no sé cuál es la respuesta exacta, pero yo no se lo doy. Ahora bien, si yo tengo un paciente entre 200 y 500 de triglicéridos y está recibiendo la estatina y tiene alto riesgo, hoy en día todas las guías te dicen que le debes dar terapia con omega 3 altamente purificado y en dosis altas, o sea, 4 gramos. Entonces, fíjense lo curioso, a pesar de que hablamos fibratos, ninguna de las guías dice, si vas a tratar triglicéridos, dale fibrato, sino que hoy en día las americanas y las europeas dicen, si vas a tratarlo, dale terapia basado en los resultados del REDUCE-IT, dale terapia con omega 3, que no lo tenemos disponible ese omega 3 en esa dosis, pues en Colombia como tal, ¿no? Esa es mi posición personal, sin querer comprometer a nadie ni a la sociedad. Listo. Mauricio, bueno, para todos es el papel de la aspirina en prevención primaria. No, definitivamente no. Eso creo que en varios escenarios lo hemos discutido. Aspirina va muy bien en prevención secundaria, ¿sí? En todos los escenarios, paciente diabético y todo, prevención secundaria. Pero en prevención primaria es mucho más posible que logremos o tengamos un evento adverso con potencial beneficio. El paciente de bajo riesgo en prevención primaria, riesgo moderado, seguramente va a tener que estar mucho tiempo expuesto a ASA para lograr un mínimo beneficio, un beneficio marginal. O sea, yo en prevención primaria no la utilizo, no la recomiendo. Creo que ese es un pensamiento interesante, Mauro, porque hasta hace muy poquito utilizábamos ampliamente aspirina, ¿no? En prevención primaria. Claro. Yo creo que los estudios del 2018 nos cambiaron y ahí había una pregunta que decía, ¿al que le das estatina por ser diabético le das aspirina? No, yo estoy de acuerdo como dijo Mauricio, creo que ese es el cambio grande. Ya hoy en día, al diabético, prácticamente todo diabético, yo le doy estatina. La respuesta es sí, porque tener un paciente diabético que no reciba estatina y que tenga LDL por debajo de 70 es muy raro. Entonces yo a todo diabético en general le doy estatina, pero no a todo diabético hoy en día le doy aspirina. Creo que ahí nos hemos limitado un poquito más, ¿no? Claro, ¿no? Y siempre hacer un balance de riesgo de sangrado, que es lo que en un momento determinado no tiene el beneficio que pensamos en prevención primaria, pero sí le ofrece un riesgo que es el de sangrado. Ya casi estamos para finalizar porque pero hay unas preguntas, por lo menos una pregunta que me hacían que era la estratificación de
Si hay alguien que tenga un riesgo de 0 a 5, sí, o sea, muy bajo, no hablamos de muy bajo, de bajo riesgo, que si habría una manera de justificar la estatina si no tengo score de calcio. Yo creo que si la estratificación de riesgo es bajo, teóricamente yo no necesitaría ninguna otra prueba adicional y ese paciente habría que hacerle un seguimiento. O sea, los extremos, no entremos a confundirnos y a complicarnos porque de pronto, o sea, el que está de alto riesgo, mayor del 20%, y menor posiblemente no necesitaríamos algo adicional para la toma de decisiones. Lo que sí es claro es hacer un seguimiento y no olvidar esa famosa lista de condiciones que pudieran hacer en el futuro aumentar el riesgo del paciente. Esta pregunta Y, va de la mano que si las mujeres también habría alguna estratificación de riesgo particular para ellas, y generalmente no lo hay, pero ustedes ven de que el género, dependiendo si la edad es mujer y la edad es menor de 40 años, les ponen 55 años, les pone un riesgo más bajo. Lo que sí tenemos que nosotros tener e identificar muy claramente, porque eso sí le aumenta el riesgo, es las mujeres con menopausia temprana por alguna situación, o las pacientes que han tenido antecedentes de preeclampsia, hipertensas, fumadoras, que eso sí les cambia la parte del riesgo, pero es una pregunta muy, muy interesante para las mujeres. Mauricio. Fernán, no, es que en los grupos de bajo riesgo es muy importante no olvidar todo el tema de la cultura del cuidado, ¿sí? O sea, a veces uno le clasifica el riesgo al paciente y le dice, mire, usted está en bajo riesgo, pero seguramente si usted estuviera en estos niveles más bajos, seguramente tendría menos chance de eventos o su edad, llamémoslo así, vascular sería mucho menor. Y reforzar el tema de cultura del cuidado, porque realmente eso sí tiene impacto y específicamente en esas poblaciones. Y hace parte incluso de la recomendación de la Sociedad Internacional en decir, el paciente hipertenso de bajo riesgo, insista de los cambios terapéuticos de estilo de vida, incluso hasta 6 meses antes de definir una terapia farmacológica. Creo que hay que insistir en esto y trabajar fuertemente en esas recomendaciones. Dos preguntas, Gilberto. ¿Cuándo pediríamos lipoproteína pequeña o qué papel pudiera jugar? Para mí creo que yo creo que lo pediría el especialista en condiciones muy específicas. Yo con todo respeto creo que, yo sé que el perfil lipídico no es la mejor estrategia, el perfil lipídico no nos da todas las respuestas que nosotros queremos, pero yo sí creo que es una muy buena aproximación. Creo que todavía no estamos utilizando y sacándole todo el provecho al perfil lipídico o a la medición del LDL directo. Yo creo que es para casos muy específicos donde yo realmente por ejemplo, yo tengo una amiga infectóloga que tiene niveles de HDL muy buenos, tiene niveles de HDL como de 88 más o menos, es súper fitness, hace ejercicio muy bien, muy juiciosa, es muy cuidadosa con su alimentación, pero tiene LDL de 180, 170, 180 en esos valores. Y su nivel de riesgo cardiovascular, y ahí lo hemos mantenido durante mucho tiempo, se mantuvo, pero el LDL viene subiendo. El último LDL estaba alrededor de 180 más o menos. La pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces tú puedes tomar varias opciones y especificar eso, porque ella, fíjate, curiosamente, era una de las personas que estaba un poquito renuente a iniciar estatina, y entonces sí diría que le iba a generar algún tipo de sintomatología y cosas por lo que ella es tan deportista y todo. Pero yo creo que son casos muy puntuales. Creo que en la mayoría de nuestros pacientes con un perfil lipídico, esa es la herramienta que tenemos, y para la mayoría de los médicos no tienen posibilidad de pedir ese tipo de pruebas específicas, y creo que con el perfil lipídico, sabiéndolo interpretar y sabiéndolo manejar, es más que suficiente. Sí. Hay otra cosa práctica con LPA y es, digamos, qué pacientes podrían tenerla elevada y ser eso una meta secundaria o terciaria. Posiblemente los pacientes que hacen eventos que son diabéticos y que tienen la hiperlipidemia que llamamos aterogénica, que es el paciente que tiene triglicéridos en rango alto, elevado, medio, con HDL muy bajo, ¿sí? Y LDL es casi cercanos a metas, pero que persisten haciendo eventos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ese paciente posiblemente esa LPA esté elevada y sea mi otra meta que yo me pueda establecer. El punto es con qué va a lograr reducirla. Sabemos que las estatinas no logran reducirla, no logran reducir la ezetimibe, y lo único que posiblemente ha demostrado reducción de LPA es los señores de la PCSK9. Entonces, si es por eso, de pronto se justificaría, pero como lo dice bien Gilberto, uno lo puede identificar con el fenotipo clínico del paciente, el diabético con triglicéridos elevados, HL bajo, que hace eventos recurrentes con LLs muy cercanos a metas, posiblemente ese paciente tiene LPA elevada. Sí, eso de rutina. Lo mismo pasa como el ApoB.
La Sí, ApoB, exacto, exactamente, sí, sí, exactamente lo mismo hacerlo, con la ApoB. uno pudiera de pronto, no de rutina, en algunos casos especiales, en un perfil lipídico especial, y que pudiera uno antes mejor hacer un colesterol no HDL y tratar de modificarlo antes de pedirlo como de rutina. Sí, Vemos. yo soy, digamos, en ese sentido, yo prefiero que todo el mundo sepa manejar muy bien su perfil lipídico y no piense ni en el ApoB, ni en la lipoproteína minúscula, ni en el score de calcio. Yo creo que no es que no se puedan utilizar, creo que tienen su cabida, pero a veces nos preocupamos más por esto que por lo práctico que tenemos a mano y que tenemos fácilmente para poder intervenir en nuestros pacientes. Yo Claro, no, pensé es que que ustedes iban a responder la pregunta de los fibratos también, me dejaron morir ustedes dos. Yo quisiera saber qué piensa Fernán y qué piensa Mauricio No, de la estrategia con fibratos en esos pacientes, no, que de acuerdo. ya están con estatina y ya tienen, digamos, Sí. LDL metas. De acuerdo, o sea, ahí el problema es que el Reducit cambió un poco el panorama porque precisamente ese grupo de pacientes que uno decía, de pronto le cabe esa asociación de fibrato, hay fibratos que tienen un perfil de seguridad cuando se asocian a estatina relativamente bueno, pero no había logrado reducción de impacto en desenlaces duros, o sea, ni el FIL ni el ACORD habían logrado ese impacto y aparece Reducit específicamente con EPA, y eso tiene que ser muy claro, y a esas dosis altas 2 gramos 2 veces al día, que sí logra reducción en desenlaces cardiovasculares mayores, pues obviamente uno dice ese grupo de pacientes posiblemente posiciona mejor hoy en día el uso de EPA altas dosis y la asociación con fibrato perdería un poco de valor en ese sentido, sí, no, en no, ese reforzando, grupo de pacientes. no, de acuerdo, reforzando el LDL meta primaria, no HDL meta secundaria, y esa la modifica uno eh, con la misma estatina, pero si necesitara un medicamento adicional en este momento y el colesterol está en ese límite mayor de 150 y menor de 500, ahora con lo que tenemos y con ese estudio, creo que la utilización de omega 3 ocupa un lugar importante. Y habrá un paciente que definitivamente uno quisiera ya completado todo y los triglicéridos no están en meta y ha hecho todas las estrategias y un grupo especial de pacientes pudiera uno agregarle un fibrato que habría que escoger cuál idealmente pudiera ser fenofibrato que tuviera menos interacción con las estatinas. Pero es una pregunta que todavía una respuesta clara hasta ahora que salió recientemente el estudio REDUCE con los omega 3. Sí, perdóname, Fernán. Hay un punto interesante, por ejemplo, en lo que hablamos ahorita de cuándo escoger, por ejemplo, lipoproteína minúscula. Es que a veces pensamos que todo el problema es lipídico. Y acuérdense que hay otras estrategias también. Hoy en día tenemos, por ejemplo, en pacientes con enfermedad coronaria estable a largo plazo, la posibilidad de utilizar un anticoagulante más la aspirina, con todos sus bemoles y especificando el grupo. Hoy en día tenemos también la posibilidad de utilizar antiagregantes plaquetarios en terapia extendida en esos pacientes que hacen eventos, por ejemplo, a repetición. Hoy en día tenemos la posibilidad de estabilizar fenómenos inflamatorios también, no solamente, ahí preguntaban algo el canakinumab, nosotros hicimos parte del estudio Cantos, creo que canakinumab nunca en la vida real va a estar disponible comercialmente para utilizarlo en estos pacientes, posiblemente colchicina sí, o sea que no todo es lipídico, a veces si tú logras estabilizar desde el punto de vista, modular la parte inflamatoria y estabilizar la placa, posiblemente el factor lipídico llega un momento en que ya no, ese famoso riesgo residual que siempre nos ha preocupado, o sea, yo creo que no es solo los triglicéridos, creo que no es solo la placa, creo que no es solo el LDL, creo que no es solo la presión arterial, sino que tenemos que intentar abordar a ese paciente por todos los lados de la mejor manera posible. Sí, no, ese concepto, yo agregaría algo porque lo que tú dices, canakinumab, posiblemente la colchicina, pero nosotros hicimos un estudio que salió publicado en la revista colombiana de cardiología y es relacionado con ese componente inflamatorio de la enfermedad periodontal. O sea, a veces dentro de ese manejo holístico del paciente que tiene riesgo cardiovascular, se nos olvida de que a pesar de que eso ha generado controversia, pero el control de la enfermedad periodontal se ha asociado ese componente inflamatorio con mayores eventos cardiovasculares. Entonces nosotros en la parte de prevención secundaria y nosotros encontramos en pacientes que tienen síndrome coronario agudo la presencia de enfermedad periodontal cercano al 90%. O sea, que debemos mandar a nuestros pacientes ojalá fuera antes, que hicieran el evento, pero si hacen el evento, tratar de con ese componente inflamatorio relacionado con la enfermedad periodontal. Bueno, yo creo que, no, preguntas es lo que hay, Gilberto y Mauricio, pero yo creo que por cuestiones del tiempo, primero que todo agradecerles a ustedes por esas magníficas conferencias, a Mauricio,
Agradecer a Laboratorios Escandinavia, a Alberto Restrepo por el apoyo, a la Sociedad Colombiana de Cardiología, que en este momento estoy presidiendo, y invitarlos para que estén atentos a todos estos eventos de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Agradecer la asistencia a todos. Jorge, muchas gracias también por tu apoyo. Lógicamente el tiempo se acorta, las preguntas y las inquietudes son muchas, eso que nos obliga a que debemos seguir con este proceso de educación médica continuada y además a todos nuestros colegas seguir en ese proceso de la búsqueda de la mejor evidencia disponible, que en este momento tenemos bastante información. Entonces, muchas gracias y feliz noche para todos y nos vemos en un próximo evento. Gracias, Gilberto, gracias, Mauricio. Y gracias, Jorge. Un placer compartir con ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, Jorge. Chao, Jorge. Gracias. Muchas gracias.